Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien, mejor y mejor cada vez. Aquí en Ciudad de México, todo en orden, todo bien. Hoy tengo el honor de presentarles a una médium internacional. Ella es Tamara Caulder Richardson. Es conocida como The Southern Belle Medium. Es una experimentadora de transformación espiritual múltiple, cercana a la muerte 6 veces, o 6 veces ha tenido, experiencias cercanas a la muerte, imagínense nada más. Y además ella ha visto ovnis y seguramente algún contacto extraterrestre. Es conocida como canalizadora de Jesús y maestros religiosos ascendidos como Sai Baba, San Ignacio, Nanda, la Madre María y Ramanuja. Después de su activación de ADN en marzo del 2020, también canaliza Ashtar, serán de la Federación Galáctica Quirón y el Consejo de Sirio. Y saben que, y un montón de cosas más. Ella es una medium bastante preparada, ha estudiado 8 años y muy intensamente, pero ya prefiero que nos los cuente ella. Ella habla inglés, no habla español, yo hablo español y no hablo inglés. Entonces, primero les voy a presentar a nuestra querida amiga Ana Cecilia González, que ustedes ya la conocen. Bienvenida, Ana, muchísimas gracias. Gracias, Roxana, por tenerme aquí. Al contrario, qué honor el mío poder hacer la traducción. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Y ahora sí les presentamos a nuestra queridísima invitada, Tamara Caulder Richardson. Hello, Tamara. Hello. Thank you for having me here. I'm so honored. Me siento muy honrada. Gracias por tenerme aquí. Ok, te voy a sacar, Ana, para que ella quede al ladito y te pongo a ti abajo si no te molesta, ¿vale? Perfecto. Así, ok. Thank you, Tamara. Estoy muy honrada de que estés aquí. Gracias, gracias, gracias. I feel very honored for you to be here with me. Thank you. Oh, thank you. Bueno, Tamara, hay mucho que hablar contigo. Has tenido 6 experiencias cercanas a la muerte. There's a lot to talk about here with you. You've had 6 near-death experiences. ¿Cuál de estas experiencias te ha marcado más? Which of these has really been pointed? You can point out more than any other. Well, most of them were in childhood. El niño, yeah. I would say when I was 5 years old is the most prominent one, where I spent 3 days in heaven with Jesus. Probablemente la que tenía 5 años y que estuve 3 días muy cercana con Jesús. Sí. ¿Pudiste verlo a él? ¿Hablaste Could you see con él? him? Yes, he was very handsome. Sí, era muy guapo. I've seen him on earth and I've seen him in heaven, and it's not just seeing him. Oh my. Oh. Sorry about that. Una fiera. I've seen him on earth. Is that Tammy? I've seen him in heaven. Yes. Yes. So I've seen him on earth and in heaven, but it's his presence that more than his looks. He was very glowy. He had a light source, illuminaire. Era muy guapo, que lo ha visto en la tierra y en el cielo, y que tenía una luminosidad muy especial. But the love was just like no love I've ever experienced as I know it. It was supernatural love. It was intense. Un amor muy intenso, un amor absolutamente sobrenatural. Yes. Qué belleza. ¿Él te dio alguna instrucción para tu vida? Did he give you any instruction for your life? That would be helpful, wouldn't it? Dice, eso vaya que ayudaría, ¿verdad? Sí. So I had pneumonia when I was 5 years old, strep throat pneumonia. Tenía neumonía a los 5. And I was rushed to the hospital, and it was the night of Dr. Martin Luther King, where he had been assassinated. Era la noche en la que Martin Luther King fue asesinado y estaba yo en el hospital a los 5 años. So it was martial law. No one could go anywhere. Era la ley marcial, o sea que no podías ir a ninguna parte. But considering that my fever was 104, it was very high.
Considerando que tenía una temperatura de más de casi 40 grados. That's what had to happen. My mother first put me in a tub of ice. Mi mamá primero me puso en una cubeta de hielo. And then that didn't work, so she took me to the hospital, and on the way, there were no cars because no one was allowed out. Dice que su mamá la tuvo que llevar al hospital porque eso no funcionó y que estaba ya a punto de llegar al hospital. So on the way, we had to stop at certain barricades to get permission from the guards because they had National Guard because of all the riots. Que tuvieron que pararse en unas barricadas porque estaba todo tan vigilado que tuvieron que frenar antes de llegar al hospital y vigilarlos, o sea, tenían que hacerles preguntas. So on the way, I died. I just camino slipped me morí. away. I just slipped away. Having the pneumonia, it sounds awful, but I just slipped away. It was actually kind of peaceful. Dice que me morí en el camino, que simplemente no llegué, ahí ya se había ido, pero que fue con la neumonía, fue una sensación con bastante paz. Sintió mucha paz en ese momento. So I'm above the car, maybe like 8 or 10 car heights. I'm above the car, and I'm Dice que como 8 o 10 carros arriba del carro ella vio. And I'm watching the car and as it goes forward, and then I would come back into not into my body, but into the area to listen to them. And my mother at the time was cussing out my stepdad because I died, and he didn't take me soon enough. He refused. Dice que en ese momento ella se iba arriba del carro, veía todo por arriba, pero luego regresaba al carro a escuchar. Entonces estaba su mamá enojada con su padrastro porque no la habían llevado antes, porque ya se había muerto ahí. Entonces estaban enojados, ella reclamándole al papá que no la habían llevado antes al padrastro. And so when we arrived at one of the guard stations, he said, my daughter, but actually he was adopting me at the time. My mom had me young. That he said she's very sick, and so they called ahead all the guards to let me through to go straight to the hospital. Dice que en ese momento llega, dice, este padrastro la estaba adoptando y que llegan ahí, le dice, aquí traigo a mi hija que está sumamente enferma, y en eso llega todo el personal médico a llevársela dentro del hospital. But when I got to the hospital, I was still not in my body. I saw about a dozen people come out, medical workers, and put me in a stretcher and carry me inside to, it was a surgery room. Dice que ella estaba fuera del cuerpo todavía cuando llegaron como 12 personas por ella. La pusieron en una camilla y se la llevaron rapidísimo a una sala de cirugía. So during this whole time, I'm in different parts of the ceiling watching this. Dice que estuve en diferentes partes del techo todo el tiempo viendo todo eso y estaba fuera del cuerpo observando todo. And I'm hearing them talk. I'm hearing them saying that they wrote down that I was dead on arrival, code blue, 15 minutes. They said it could be longer, but 15 minutes. Dice que ella oía todo lo que estaban diciendo los doctores y que decían llegó ya sin vida y por lo menos tiene 15 minutos de haber fallecido. So during this time, they're taking this, how do you say it? It's like stuff out of my lungs, this goop, this Dice que phlegm. estaban sacando como pus, cosas adentro de sus pulmones. En ese momento estaban sacándole toda la infección que traía dentro de los pulmones. And so it grossed me out. So I went zooming through the hospital away from the room, looking at other people's room that could see me or other spirits saying hello to them. Wow. Dice que como le dio asco ver todo eso que estaban haciendo, mejor se fue de ahí y se fue a tratar de ir a otros cuartos para ver si podía saludar a otros espíritus que estuvieran por ahí, porque dijo, mejor me voy a otra parte porque esto está muy feo. Oh, Anna Roxana, I just can't stop talking to people even when I'm in a spirit form. Dice que simplemente que nunca puedo dejar de hablar con la gente, aun cuando estoy en una esencia espiritual.
Eso es genial. So at that point, I keep going back and checking in the room, and they're telling my mother, there was two men doctors that were working on me, two men. Okay, había dos personas, dos hombres ahí. Uh-huh. And they said that I was 5 years old, and they said that they couldn't get my lungs were not working, and they could not get a pulse, and they would go tell my mother, we can't get her vitals, but I don't think she understood what they were saying. Dice que ella cree que su mamá no estaba entendiendo lo que les decían, pero decía, no logramos que sus pulmones vuelvan a funcionar, no tenemos signos vitales, pero ella cree que su mamá no entendía lo que le estaban diciendo. Now, I've got to add, I did not have, how do I say it? My family didn't talk about this. It wasn't till I was an adult, I'm just going to make a moment here, until I was an adult that this started coming out, and I had basically full memory, and it shocked my mother. I confronted her 3 years ago, so I do want to add that. Sí, dice que quiere hacer un paréntesis aquí, que ella, este es un tema que nunca se habló en su niñez, pero que una vez que abrieron el tema ya ella adulta, platicó con su mamá y se impresionó la mamá que tenía absoluta memoria de todos los detalles que habían pasado, pero eso nunca se habló en la familia, no lo querían hablar. Ajá. Yes. So, just to keep this in mind, she was shocked I knew all these details. And su mamá estaba impresionada de todos los detalles que Tamara recordaba. And she didn't like talking about it because it was an upsetting time for her. No quería hablar de esto porque fue algo muy disturbador para la mamá, entonces nunca quiso hablar de esto. So what happened is that they kept working on me on and off. I kept flatlining on and off for 2 hours. Dice que estuvieron cerca de 2 horas trabajando con ella, que entraba, la regresaban y se volvía a ir por cerca de 2 horas, pero que estuvo lo que le llaman línea recta del latido del corazón por mucho tiempo. Wow. Pero durante 2 horas estuvieron trabajando con ella. And so they started, I would come back and I would leave, and I felt so free as a spirit, and I would check on my body and I would just zoom around. I felt mildly interested in my body. I was really having a lot of fun. Dice que la verdad es que como espíritu, ella fue y vino en muchos momentos, que estaba deambulando por todas partes como espíritu, y dice, la verdad es que yo me estaba divirtiendo muchísimo. Claro. And so when I went back and visited one time, they were one of the male doctors said, I have a daughter. Dice que uno de los doctores hombres dice, yo tengo una hija que es de la edad de Tamara. And the nurses, the women in there, they were crying, and they covered the sheet over my head. Dice que todas las enfermeras que estaban ahí estaban llorando, y en ese momento le pusieron la sábana encima de su cabeza. Yeah, and actually the sheet over the head, that last part, I saw this last year and a half after being involved with spiritual awakenings, and it was very upsetting to me. Sí, dice que hace poco también vio esta situación, o sea, como que lo trajo a la mente. Dice que fue muy, muy incómodo, muy doloroso ver ese momento en donde le ponen la sábana encima y ella está bien, dándose cuenta y sintiéndolo. But it goes to show, if God wants you here, aquí, you're going to be here. Sí, dice, pero si todo esto es parte del show, si Dios te quiere aquí, aquí vas a estar. Mm-hmm. Look at Anna. Mm-hmm. Dice, miren a Ana. Burdad. So anyway, and so there was in the room these. Everyone left. I was alone with the sheet over my head, but I was all present in the room, and there's a. Dice que todos se fueron del cuarto. Todos, estaba sola. There's a nun and a priest. They're Catholic. I can tell because they had rosaries. Dice que había ahí una enfermera, una monja y un sacerdote, porque andaban con rosarios. Entonces estaba segura que eran católicos. And they were by
bed and they were praying for me, and the woman says, "Blessed are the innocent." Y dice que estaban rezando por ella y que la mujer dijo, benditos sean los inocentes. But they were spirit people. Pero eran personas espirituales, ellos dos. And I looked a few years ago and found that the initial hospital built on top of beneath the new one was a Catholic hospital. Sí, dice que ya después checando todo el expediente de los cobros y todo, se dio cuenta que ella estaba en un hospital católico. O sea, ya que vio los cobros como las facturas, que lo tienen guardado, todo esto decía que era un hospital católico. I figured that their job in life was like a foster care and taking care of children, so they're still doing it in spirit form. Dice que estas dos personas se dio cuenta ella que parte de su trabajo como espíritus era cuidar a todos estos seres y que hoy en día lo siguen haciendo en los hospitales, cuidar a todos los seres y niños que llegan ahí, de manera espiritual. Mm-hmm. Yeah, they take it, what is it, their trabajo very seriously. Sí, dice que tomaron su trabajo muy en serio y ahí están. O sea, permíteme, ¿estas personas están vivas o están muertas? No, she's asking if these people are alive or they're in spirit. No, they're spirit. Spirit. Qué o sea, ella maravilla. sabe que siguen. Yeah, they take their job seriously. Dice que tomaron el trabajo muy en serio y siguen Claro. allá. Están trabajando en ese hospital todavía. Allá, están haciendo esta labor espiritual. Qué maravilla. But why wouldn't God have people there for you Right. at all types? He had these saintly people there for me. Dice, ¿por qué no va a tener Dios a personas así para recibir a estos niños y cuidarlos? Porque ya están en espíritu y que los vaya a estar cerca de ellos. Dice, ¿por qué no va a tener Dios a esas personas ahí? So then I look down and I'm not there anymore. I'm in this beautiful, it's like a beautiful spring day. It's a beautiful pasture with grass, and a man is holding my right hand. Dice que ya en ese momento ya no estaba ahí, pero que estaba ahora en un lugar, en un campo, en un jardín muy hermoso, y había un hombre tomando su mano. And I look down and I see this beautiful smile, and he's just smiling. And Ve hacia abajo y ve una sonrisa preciosa. And he's kneel down. Que está hincado, este señor está hincado. And I said, "You're that man I talked to," and he giggled, and it was Jesus. Dice, tú eres ese señor con el que yo hablaba. Y él así como que se sonríe y dice, y era Jesús. Yeah. And so and maybe I should mention this quickly, because my grandmother told me about Jesus. Dice que su abuela le contó acerca de Jesús. And he was your good friend. I was praying to him all along, talking to him and making him trying to stop. I had a lot of sexual abuse. Ella tuvo mucho abuso sexual en su niñez, entonces ella dice que su abuela le enseñó acerca de Jesús y ella le rezaba a Jesús todo el tiempo para que parara eso. Entonces ella conocía a Jesús. Vaya, I would ask Jesus, "Can you kill him, my stepdad?" But y I dice didn't que know. le decía a Jesús, por favor, lo puedes matar a mi padre adoptivo, digo, a mi padre. But I didn't know that was bad. I didn't know El Mello. I didn't know. Yo no sabía que decirle que lo matara era algo malo, simplemente quítalo de aquí. So I said, "Okay, take me." Entonces ella le dijo a Jesús, está bien, si no lo matas a él, llévame a mí. And I would say, "Please take me. I can't do this." Now, this was after, let's see. Por favor, llévame a mí, si ya no podía yo con eso. A year and a half. See, I met him at 3.5. I'm now 5.5. Dice que lo conoció a los 3 años y medio. Maybe 2 years of Fueron really 2 bad años. sexual abuse. Really bad. So you were 3 years old. I met him a little after 3 years old. Dice que lo conoció a los 3 años y medio y fueron 2 años de abuso a esta niña, por lo menos. One of my NDEs had to do with him. Una de sus experiencias cercanas a la muerte tiene que ver con él. And then it was the year before. I had 3, 4, and 5 in a row NDEs. Dice que tuvo 3 experiencias cercanas a la muerte, a los 3, a los 4 y a los 5, y tenían que ver con este abuso
ella se desprendía. So Jesus knew I was not happy with this. Jesús sabía que yo no estaba contenta con esto. And I didn't know how to tell adults what was going on. I tried, but they moved away from my grandparents, who my grandmother was a very strong woman who would have been very protective, but I was not near any family. Dice que no estaba yo cerca de ningún adulto que pudiera protegerme y estábamos lejos de mis abuelos, que ellos hubieran sido muy protectores, pero no estaban ahí, estábamos sin ellos. Nadie con quien hablar de esto. And so I think he did that on purpose, honestly. I think he took the family away so he could manipulate us. Dice que ella cree que este padrastro hizo esto a propósito de poder alejarlas de sus abuelos donde ella vivía antes para poder manipularlas. And so he said he's kneeling, he's smiling. It's a pastor. There are children playing on a roundabout on the left, and it's just beautiful. I mean, it couldn't be more perfect. It looked like paradise. It was beautiful. Dice que era como el paraíso porque estaba él hincado conmigo tomándome la mano y veía muchos niños alrededor jugando. Dice, no creo que pudiera haber un momento más perfecto y un escenario más perfecto que ese. So he said, I have something to give you. And I said, because I'm 5 years old, a toy. And he thought that was funny. Dice que le dice Jesús a ella, tengo algo que darte. Y ella, pues tenía 5 años, le dice, ¿un juguete? Y dice, él pensó que eso fue gracioso, o sea, que ella contestara, ¿un juguete? Yeah. Y que tenía 5 años. He has beautiful teeth. Tiene unos dientes preciosos. Beautiful face. Hermosa. Beautiful face. He's, I'll describe him later. He's really handsome. Dice, es muy guapo. Luego lo voy a describir, pero lo que yo vi es muy guapo él. I keep buying my husband like long tunics and sandals. He's like, look, I will never look like Jesus. Dice que ella bromea con su esposo que aunque se ponga túnica y sandalias, dice, nunca me voy a ver como Jesús. Sorry, that's weird. Eso está muy extraño, pero así es. Anyway, so he said, what he told me is, much is given and much you'll give. I wrap you in my love and protection and wisdom. Dice, lo que Jesús le dijo fue, mucho se te ha sido dado y mucho vas a recibir y yo te abrazo con todo mi amor y mi sabiduría. And he had taken off his rope belt and wrapped like a friendship bracelet. It was Dice que se quitó around my arm. El cinto ese como de cuerda que usan en la cintura y Sí. que lo puso como un sello entre ellos alrededor de su brazo. Almost like a child would do, like a child would do that. Como un niño lo haría. Like we're best friends. O sea, como diciendo, somos tú y yo buenos amigos. And then he said, through the small things, the big things would be done. And through the big things, the small things would be acknowledged. Dice, como a través de las cosas pequeñas, las grandes cosas se van a saber. Y a través de las cosas grandes vas a entender las pequeñitas. And then he said I had to go back. Y le And dijo, tienes que regresar. that's when I argued with him. Which my Y en ese husband momento said, discutí con él. and my husband said, who argues with Jesus? I argued with him. Dice, ¿quién se pone a pelear y a discutir con Jesús? Y dice Tamara, yo discuto con Jesús. And I was given every reason that I should stay. I said, they're here. I pointed to other children. I said, they're here. I said, I can stay here. He said, your mother needs you. And I said, she'll be okay. Y dice que ella empezó a discutir y decía, es que yo ya vi a todos estos niños. Ellos están aquí, ¿por qué no puedo estar yo aquí? Y dice, Jesús le dice, es que tu mamá te necesita. Y yo decía, sí, pero ella va a estar bien. So he said, okay, well, you can stay a little bit. Y le dice, bueno, te puedes quedar un poquito, le dijo Jesús. So he said, walk with me. And as we began to walk, it felt like an honor. He said, walk with me. Le dice, camina conmigo. And we're walking in this beautiful grass, and the grass, every blade of the grass has life. Every flower, every petal has life. The colors are beautiful, and they're all worshiping him.
Y estoy caminando y cada pedacito de zacate, de pasto, tenía una florecita y cada florecita tenía pétalos, todos llenos de vida. Dice, todos estaban adorándolo a Jesús. And even the clouds are following him. The tree leaves, everything. Todo estaba. Todos. Sí. And I even thought, does he know that they're all looking at him and following him? Y yo me preguntaba, ¿sabrá Jesús que todos ellos están volteando a verlo a él? And he said, you have to go back to show your mother love. And I said, I don't know how to do that. And he said, there's no right or wrong way to show love to someone. Jesús dice, tienes que regresar con tu mamá para mostrarle el amor, para que sepa lo que es el amor. No hay, y ella le dice, es que yo no sé cómo hacer eso, dice Tamara. Y Jesús responde, sí, es que no hay una manera correcta o incorrecta para hacerlo. Tú ámala. So he told me that I have more love for life and for everything more than she has in her little finger, that she has so little love for herself in this world. Tengo más amor, Jesús le dijo, tengo más amor en un dedito chiquito meñique para dar, que digo, en todo tu ser es mucho más amor que lo que ella puede tener en un dedo pequeñito. O sea, tienes tanto amor que darle que no es suficiente. So it's complicated because these near-death experiences, they're not an incident, like a memory or incident. They're alive and keep happening. So I keep gaining information. You might want to say that. Y así es que estas experiencias cercanas a la muerte han sido tan reveladoras que me dan tanta información y que además constantemente me siguen sucediendo. Do you agree, Anna? Yes, I agree. Es decir, que no son cosas que ocurrieron una vez y ya todo el tiempo están pasando cosas en tu vida. Yes, I agree with you. Okay. And so what I realized on my first NDE, it was she didn't want me. I'll leave it at that. Dice que lo que me di cuenta en mi primera experiencia cercana a la muerte es que mi mamá no me quería. Ahí lo voy a dejar. The third one was playing with my cousin in a house, and there was a nail under the dresser, and I was playing, and I jumped, and it went through my skull. La tercera fue cuando, how old were you? Let's see, that one was, that was right at 3. Sí, dice, la tercera vez, justo a los 3 años, estaba jugando con mi prima y un clavo se me entierra en la cabeza. Yeah, and so I don't know what it was doing there. It was a nice house. Dice, no sé qué estaba haciendo ahí un clavo, pero jugando con ella me lo enterré en la cabeza y se me so metió. I'm jumping. It goes through. That's the Estoy first. saltando y se me penetra. I pass out. I'm up on the ceiling, and Me I see desmayo. this 9-foot angel. It looks like it's healing my head. Dice, me desmayo, estoy yo en el cielo y en eso veo un ángel enorme arriba de mi cabeza. I could see in that room, on the ceiling, outside, downstairs, and everywhere at one time. Dice que en el mismo momentito podía ella ver arriba, en el cielo, abajo, alrededor, todo en un solo momento podía ver absolutamente todos los espacios. And then I would see all these beings of light come in the house. They were all down the stairwell. I could see all Y these empiezan a beings of entrar light. todos estos seres de luz dentro de la casa. But then I knew it was the voice of God that said, this is not your time. You have much to do. And then all these beings started leaving. Y en ese momento Dios se acerca, una voz divina, y me dice, no es tu tiempo aún, y en ese momento todos los seres de luz se empiezan a alejar. And so that was my head was bleeding. I Mi went cabeza to estaba a doctor. Fui con un doctor, I had a contusion, tuve una and contusión. my grandmother watched over me very closely. And Mi abuela me cuidó muy cercana. And at 3 years old, that's when I started seeing spirit people. I couldn't help it. Y a esa edad, a los 3 años, empecé a ver a seres espirituales.
No lo podía evitar, los veía. And they were nice. They were like us. Eran lindos, eran como nosotros. I did see other things too. También vi otras cosas. I've seen angels. I've seen demons crawling on the walls. Not my walls though. Dice, he visto ángeles y he visto demonios trepándose por las paredes. Dice, no mis paredes, pero los he visto. And it never shut off. Que nunca, eso inició a los 3 y nunca paró. But I got through that, and then at 4 was when I met the guy she wanted to marry, the one that was the abuser. Dice que eso fue a los 3 y a los 4 fue cuando conoció a este señor con el que se quería casar, que fue el abusivo, el que me abusó. And she wanted me to meet him because she wanted to marry him, and we were staying with my grandparents. Dice que ella quería, mi mamá quería que me quedara que lo conociera porque él quería casarse y en ese momento estábamos quedándonos con mis abuelos. But it was a very bad day. It was snowing and icy, and no one was out. My grandmother had a very bad feeling about us leaving. She was very spiritual, and she felt something was wrong. Dice que mi abuela sintió que algo estaba pasando, que algo no estaba bien, porque estaba muy ventoso, estaba nevando, y creyó, o sea, mi abuela no quería que nos fuéramos en ese momento, porque había algo que ella sentía, porque mi abuela es muy espiritual y sabía que algo nos podía suceder. Ella sentía que por algo no debíamos de irnos. But my mother's very hard-headed, so we went. Pero mamá es cabeza dura y nos fuimos. And we went out to eat lunch. We ate pizza, we had ice cream, and then we went back to this, he worked close by, it's a small town, this radio station. Fuimos a comer pizza, comimos helado, y luego de ahí nos fuimos al lugar donde él trabaja, que era como una estación de carros. And we were there a couple hours, and they came out arguing of a room. Y estuvimos ahí 2 horas, y mi papá y este señor salieron de ahí discutiendo. So we left, and as we left, he put on the brakes intentionally. Nobody was out, and made the car spin. Cuando nos estábamos yendo, él estaba enojado y dice, adrede a propósito puso el freno, o sea, ya estaban andando, puso el freno en el carro y el carro empieza a dar vueltas, empieza a girar todo alrededor. And then it hit with impact. There was a park, a very large tree. It hit with impact. Y el carro se impacta en un árbol enorme. Now, this is a year before the Jesus experience. Esto es un año antes de la experiencia que tuve con Jesús. This is why we're still living with my grandparents. Por eso es que todavía en ese momento vivíamos con mis abuelos. So I go, it's a old, I don't know, 70s car, big bucket seat. So I go up through the windshield really hard. Me voy por el parabrisas, me voy durísimo. Let me just make a comment here. En pocas palabras, ahorita nos está contando, primero nos dijo la que más le impactó fue a los 5 años y ahorita se está regresando a lo primerito que pasó cuando todavía vivían con sus abuelos. Entonces, en este momento, cuando antes de que se fueran y que le empezaran a abusar, frena muy duro y se va contra el parabrisas. Ok, y la que se clavó el de este. So the one of the nail is before 3 años. And then 3 años, and then 4 ahora was the tree. Y 5. And then 5 the pneumonia. But, y la 5 es como neumonía. Okay. But I think these are important, especially this one, because there were some fascinating things that happened. Dice, estas son importantes porque hubieron cosas fascinantes que me sucedieron. So I hit the tree, went through the windshield, and instantly I'm in blackness. Dice que en el momento en el que me golpeo contra el parabrisas, en ese instante veo todo oscuro. And I'm confused because it's all black, but confundida, I can't see my hands or feet. No puedo ver ni mis manos ni mis pies. And I was confused for a little bit, but then I see from the distance, it started feeling like the sensation of a tunnel. Y entonces en ese momento a distancia empiezo a ver y a sentir una sensación como si fuera un túnel. And then coming up toward the tunnel was Jesus.
y están viniendo hacia mí con Jesús. And his hands were stretched out and he had the markings in them. He was like this. Que sus manos estaban estiradas y que vi las marcas de él estiradas sus manos. And behind him, even though I didn't know them, it felt like they were my family. Y atrás de él, aunque no los conocía, yo sentía que eran mi familia. And he said I had to go back, Y me and dijo, tienes que regresar. and I remember being upset, and he said, "You can and you will." Y dice que ella estaba enojada y Jesús le dijo, lo vas a hacer y puedes hacerlo. But then he said, "But I'll always be with you." Pero yo siempre voy a estar contigo. So when I come back, I'm not in my body. I'm sort of looking Cuando at the regreso no estoy en scene. mi cuerpo, estoy... My mom has my body holding it. Mi mamá está abrazando mi cuerpo. But then to the right, there's a large, I mean, I don't know how I know this, but it's an angel. It's a Y a la large derecha, angel. no sé cómo sé esto, pero sé que era un ángel. And it was very fiery orange and yellow. Later on, I didn't know it was an angel, but I always called it Uriel. Dice que yo siempre lo he llamado el ángel Uriel, pero y que era como anaranjado y amarillo. Yo siempre lo he llamado el ángel Uriel. Anna, we're quite a team. You have Raphael, I have Uriel. We should do things together. Porque somos un buen equipo, Ana. Tú tienes a Rafael y yo a Uriel, y aquí podemos hacer cosas juntas. Genial. Great. And then there was it looked like Se veía an opening to heaven. It was like, it wasn't scary, but it was era como like una apertura hacia creation. el cielo, no It me was daba like miedo. fire and energy, and Había the angel was fuego y standing there. It was some kind of a God portal. It was like, it was magnificent, but it wasn't scary, but it was powerful, and it was here. Dice que había un ángel parado ahí enfrente, dice, no me daba miedo, pero sentía muchísimo poder todo lo que estaba viendo, con fuego y luces. And then in front of me, at this point, I must have been out, because now there's these two good old boy rednecks pulling out the passenger side was wrapped around the tree, and they're trying to pull it out with chains. Dice que están tratando, dice, yo creo que ahí debe haber estado desmayada, pero estoy viendo donde hay dos personas tratando de sacar mi cuerpo que estaba con su cinturón de seguridad tratando de sacarme de ahí. And then in front there was a park, but it was all frozen. Y enfrente había un parque, pero estaba todo hecho hielo. This part I don't understand, but I'll tell you what I saw. Esta parte no la entiendo, pero les voy a decir lo que vi. There was a Native American ending, a man and a woman cooking a fish. The woman was holding a baby, but yet there was no one there. Había un indio América nativo del área, era un hombre y una mujer, indios, estaban ahí cocinando un pescado y estaban con un bebé, pero no había nadie ahí, estaban nada más ellos. And then there was it looked like 1800s with the long skirt, a man and a woman 1800. walking through the park. Y había gente caminando a través del parque. But nobody was there with bad weather. Pero no había nadie realmente, era lo que ella veía, yo creo, con el espíritu, porque dice que había muy mal clima, no había nadie, pero ella veía eso. And then I saw a hot air balloon. Y luego vio un globo aerostático. I don't know if I was looking between dimensions or a past time. Dice, no sé si estaba viendo por entre diferentes dimensiones o líneas de tiempo, pero eso fue lo que vi. I don't really understand. No lo termino de entender. But then a spirit woman comes to the car, Una because mujer nobody else espiritual could see her. viene por el carro. She's dressed like 1940. She has a little pillbox hat. Nadie la veía, dice que estaba vestida como de los 1940 con un sombrerito así a un lado. And she's got her hair curled and short. Y tiene el cabello rizo hacia adentro, cortito. And she says, "Hello." Dice, hola. I'm Judith Hefner. Your grandmother knows my mother and used to shop at her jewelry store. Dice, yo soy Judith Garner.
Tu abuela, tu mamá, your mother or who? Tell me My again. grandmother Tu knew her abuela mother y and tu shopped mamá at her mother's jewelry store. y tu mamá van de compras juntas. My grandmother loved jewelry. Dice, mi abuela le encantaba la joyería, entonces se iban de compras juntas. Esta persona a la que se acercó. Nos vamos de compras, bueno, a Oh, comprar joyería. And she said that Dice, she wanted to introduce herself, que quería and presentarse. and she said, "We've been waiting for you." And I looked behind her, Dice, hemos estado esperándote. and there's a firehouse. Dice, había una casa. Fire? What do you mean firehouse? Like firemen where they put fires out. Sí, ¿cómo se llama? De los bomberos. Yeah. Había okay. una de los bomberos ahí. But there was like 200-300 spirit people. Quite a few were firemen, but they were dressed in old fireman clothes. Dice que había 200 o 300 personas, que todos eran bomberos, pero que algunos estaban vestidos espiritualmente en sus uniformes de bombero amarillo. They were, they seemed nice. They were very concerned. Habían visto el hielo y estaban muy preocupados por el accidente, yo creo. And then I could hear whispers, and the whispers said this: "She's the one who carries our voices. She's the one who carries our voices." I never knew what that meant. I don't want to miss anything. Dice, entonces había unas vocecitas que empecé a escuchar los susurros que decían, esta es la que anda con todo, with your voices. She's the one who carries our voices. Dice, ella es la que lleva nuestras voces. Ella es la que habla por nosotros. Es ella la que habla, la que lleva nuestra voz. And so, yeah, I think it's this. I know people are probably asking. Dice, creo que es esto. Sé que mucha gente se lo va a estar preguntando. I think those people are in heaven, but I think a part of them can come back to the area they're also most familiar. I think they can do both things. Dice que yo creo que todas estas personas que vi están en el cielo, pero que hay una parte de ellos que puede regresar y que pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. I believe that too. They are not stuck there. No es que estén atorados, están ya trascendidos, pero tienen la habilidad de regresar a ese lugar. I think it's this: when there's a big event on Earth, they know when to show up. Dice, yo lo que creo es esto, que cuando hay un gran evento o un gran suceso, ellos tienen manera de presentarse a ayudar. And just to say, I've heard many like accidents, someone hold their hand and then they say, no one was here, but it was an angel that looked like a human. He escuchado a muchas personas diciendo, estuve en un accidente, vino alguien y tomó mi mano y dice, no, es que no había nadie, pero dice, no, es que yo lo sentí, yo estuve con alguien ahorita y nunca llegó nadie físico. So after that, Después de eso, we went back to, after we got loose, we went back to his job at the radio station. ya una vez que nos liberaron, regresamos a su trabajo, que era la estación de radio. And my nose was busted. I had blood everywhere. I was very disoriented. Yo estaba muy desorientada, tenía la nariz completamente inflamada y llena de sangre por todas partes. Estaba muy desorientada. And they put me on the counter in the work kitchen. Me pusieron como en la barra de la cocina, me subieron ahí arriba. And a janitor woman came in and she said, "Oh, is everything okay?" Y vino una persona de limpieza y me pregunta, ¿está todo bien? She offered to take me to the hospital because she wouldn't take me. Me ofreció esta señora llevarme al hospital porque mi padrastro no me llevaba al hospital. I mean, this is horrible neglect. Dice, esto es horrible, o sea, no me llevaban al hospital. I needed doctor care. Yo necesito cuidado médico. And so when I was in my early 20s and early 30s, I had to have 2 surgeries to remove cartilage out of my face. Dice que cuando tenía 30 y 20 primero y luego 30, tuvieron que hacerme cirugías para quitar todo el cartílago de mi nariz, del daño, o sea, de lo dañado que se quedó. So I look back and I find it interesting that my prenatal NDE,
Dice que regresando un poco el tiempo, me llama la atención que voy a regresar a mi primera experiencia cercana a la muerte, que fue antes de nacer. Had to do with a puncture to the head. Tiene que ver con este golpe que me di con el clavo. At 3 years old, I had a nail go through the head. Ajá, sí, que a los 3 años tuve este clavo que se me metió en la cabeza. And at 4, my head 4, went through the windshield. mi cabeza entró a través del parabrisas. And then at 5, I was on and off dead 2 hours. So, y a los 5 estuve yendo y viniéndome por 2 horas. So you were saying your first one was when you were in your mother's womb. And I saw her, the whole thing, heard everything, and I felt so sad for her. Y dice que ella vio todo eso antes de nacer, Tamara, y que se sentía muy triste por su mamá. O sea, todas esas cosas las vio en esa edad. She was terrified of being so young and being pregnant, and I felt very bad for her. I felt nothing for myself. Tenía muchísimo miedo de estar embarazada, estaba sola, y ella temía mucho por ella y por mí. And so, it's not really a surprise. I see spirit people and see things. I've had so many things happen in my head, but yet I think I'm pretty intelligent. I don't know. Am I, Anna? Dice, yo creo que soy bastante inteligente, pero no es extraño que yo vea espíritus desde tan corta edad, porque me han pasado tantas cosas en la cabeza, o sea, físicas y mentales, que dice, yo creo que soy una persona bastante inteligente, pero sí me han pasado muchas cosas que no es raro que yo vea tantas cosas y seres espirituales, por todo lo que he pasado. So it just says again, if God wants you healed, He's going to heal you. Dice, así que vuelvo a lo mismo, que si Dios es el que te quiere sanar, Él te va a sanar. Right. So then I had, at 10 years old, I'll quickly do that and I'll go back to Jesus. A los 10 años, y ahorita regreso con Jesús. And so when I was 10, we were on a family vacation at the beach. Cuando tenía 10 años, estábamos en una vacaciones familiares en la playa. And I was in the hotel pool and there were boys playing volleyball. Estaba en la alberca del hotel y había unos niños jugando voleibol. And I was swimming underneath their legs because I'm 10, I'm looking at these teenagers. Estoy viendo a los 10 años a los jóvenes, a los adolescentes. They don't know I'm under there. Y dice, y no saben que estoy ahí. And so underneath there, I can't get up. I'm stuck under their feet. Their legs, I can't get up. Estoy atorada abajo de sus pies y no sé, no me puedo levantar. So pero los veo desde ahí. I'm panicking. I'm starting to panic. Estoy empanicándome porque no sé qué está pasando. And then I'm not sure if I was losing consciousness or this happened first. It happened so fast, but the water started opening up like a horizontal and light came through it. Dice, no sé si me estaba ahogando, pero estaba bajo del agua viendo todo esto. Y dice, y de repente el agua se empezó a ver de una manera horizontal y empecé a ver luz entrar y penetrar. And as the light was opening up in the water, it was like a different dimension was opening up. I began to hear this amazing chorus of angels. Okay, estaba ahí, en la medida que la luz entraba al agua, era como si se estuviera abriendo otra dimensión espiritual y empecé a escuchar coros de ángeles. And so next thing I know, I'm coughing up water. A lifeguard is, I'm coughing up this water out of my lungs. Y de repente el siguiente momento que recuerdo es estar tosiendo y sacando agua de mis pulmones. And then the final thing with far as it's an NDE OBE. La última fue una experiencia cercana a la muerte y otra que le llaman una experiencia donde observas, estás ahí pero estás observando lo que se supone que no hay. At this point, I've been married. No, es más bien observando la muerte. ODE is observing death. What's the signals for
OBD, which one did you say? Oh, I said this is a near-death experience and an out-of-body experience. Okay, es una experiencia cercana a la muerte y una experiencia fuera del cuerpo, las dos. And so this one, I'm older as an adult. I thought I was 28, but my husband's like, no, you were 32. But Dice anyway. que su esposo dice, tenías 32, ella dice, no, tenía 28, pero bueno, mi esposo dice que tenía 32, no me acuerdo. So I took one menstrual migraine pill that a doctor gave me. Me tomé una pastilla para la migraña que un doctor me dio. And I'm asleep, I wake straight up out of asleep. I can't talk or move my arms or legs. My motor skills wouldn't work. Estaba dormida, de pronto me levanto y en ese momento me doy cuenta que no puedo mover nada. Todo mi sistema motor estaba paralizado en ese instante. But somehow it's like I knew it was like alarm was going off. I knew I had to find a way to get up or I would never get up. Dice que yo sabía que tenía que encontrar una manera de levantarme porque si no, ya no me iba a despertar. So I feel like Frankenstein. I'd sit straight up. I don't know how. Me sentí como Frankenstein, derechita, toda recta. And I don't wake my husband up because I can't talk. I don't understand. No despierto a mi esposo porque no puedo hablar y no entiendo qué me está pasando. So I go in the living room, turn in the TV, hoping if I follow it, I could keep my consciousness awake. Me levanto y voy hacia la sala donde estaba la televisión prendida y siento que si sigo ese sonido me voy a poder mantener despierta. So I do that and I sit on the sofa and then I start hearing this, it sounds like white noise. Y de pronto siento que hay como un sonido ahí. Like, como un sonido que está haciendo como hiss. I start becoming very afraid. And then I know what's next, which I don't care. So dice que me di cuenta que ya estaba poniéndose todo gris y ya sabía lo que seguía, pero no me importaba. And then I didn't know I was male or female, and I didn't know my name. No supe yo si era hombre o mujer. Había una gran confusión en mí. Yeah, I didn't know my name. And then I started seeing all the furniture turn into white lines. Y de pronto veo todos los muebles transformándose en líneas blancas. It was just everything turned into white lines. And I thought, this isn't good. Dice esto así como se empezó a cortar todo así. Y decía ella, me pregunto, bueno, ¿y eso será bueno? Yeah, this isn't good. So, no está bien. And so I think it's because I was becoming more spirit. I'm seeing things more as a spirit. Creo que porque estoy sintiendo más esencia espiritual, probablemente estoy viendo las cosas como lo veo un espíritu. It didn't change, I changed. Esto no cambió, la que cambié fui yo. So I go outside. I'm still sitting, I'm still in my body, but I'm also outside, so I'm bilocation. Aún sigo dentro de mi cuerpo, pero también estoy afuera, entonces tengo una bilocalización. Estoy en los dos lugares al mismo tiempo. And then I'm outside and I think I want to go to the galaxy, to the nebula. I don't know why. Creo que quería ir a la galaxia, ¿cómo se llama? Nebula. Que yo me quería ir a esa galaxia. And I did. Y lo hice. And I was at peace and I'm looking around, but at the same time, I'm with my body. So I realized en paz, estaba viendo todo alrededor y al mismo tiempo me di cuenta que estaba en mi cuerpo. There's no reason I should die, so I'm taking one finger and I'm pushing it in my body. Dice, no hay razón por la cual tengo que morir. Entonces, con un dedo empiezo a picarme en mi cuerpo. To get myself back in the body. Para poder regresarme a mi cuerpo, yo misma me empecé a picar para regresar. It works. Y funciona. Yeah. Have you ever seen people? I think there was a movie where the man lost his wife and he touches her and he touches her. He says, "Get back in there." Y dice que el esposo la tocaba y le decía, regresa aquí, con sus manos a la hora que la movía. Y dice que sí funciona. So I think that with that, I didn't go to the same place where I saw Jesus in paradise. I was so close to crossing, but I was dead longer then.
You know what I Dice mean? The que 2 estuve muy hours. cerca del lugar a donde fui con Jesús, que estuve muy, muy cerca, pero yo creo que cuando estaba pequeña estuve mucho más tiempo ahí. Entonces estaba a punto de cruzar, pero no crucé. So I don't know if you want to, but I can tell you more things Jesus told me when I was in that really awesome, beautiful place. Dice que no sabe qué quieras, Roxana, si quieres que te diga más cosas de todo lo que le dijo Jesús cuando estuvo en este hermoso lugar o para dónde quieres seguir. Me parece genial y antes que nada quiero decirle que su historia, gracias por contarnos su historia, es una historia bastante She's intensa. really grateful about your story. She's very grateful you're here. Oh, She's got a beautiful story. Ajá. well, this, Siento una compasión muy grande She feels a por lot of todo compassion and love lo que vivió de pequeña. por todo lo que viviste de pequeño, for everything you went through when you were a little girl. Eh, Compassion for no, you. no sé por qué gracias. pasan estas cosas, So pero I don't know why these things happen. quiero pensar que todo esto es But she wants to para, think that all this is for a greater purpose, para un propósito más grande. exacto. Agreed. Concuerdo. Roxana, ¿hacia dónde te quieres ir? ¿Quieres que Sí, siga? que nos Okay, she says cuente that sus she just, experiencias con Jesús, está bien. yeah, she wants you to tell us about your talks with Jesus. Yes. Yes. Y espera, y luego dile que tenemos una invitada aquí abajo que es una amiga mía que su hijo ha perdido a su hijo hace poco tiempo y quisiera que hablara con ella. She's telling us that she's got a guest here that Yeah, just toward lost the her end. son, and the son, I mean, she knows about this. She Okay. just lost her son some time ago, and she would like to talk to you if you agree. Yes. Pero We'll do que this. tenemos tiempo. Yes, we'll do this We have segment. time. You Oh, tell. yes, I am yours. Dice que ella es tuya en este momento, que sí hay tiempo. Thank you. I do want to respond to what is it? Pain in this world. Quiero responder un poco acerca de lo que dices de que por qué hay tanto dolor en este mundo. First of all, we don't die. Primero que nada, no morimos. Nadie se muere. So we're here to learn these lessons. Estamos aquí para aprender estas lecciones. So now that I'm adult, Ahora que soy adulto, and when Jesus asked me to love my mother, y cuando Jesús me pidió que amara a mi mamá, what he didn't tell me, which I lo don't que know no if me I dijo, which I don't know if I would agree to. lo que no me dijo que no sé si hubiera aceptado, He wanted me to love my mother despite she knew I was being sexually abused the whole time. me dijo que lo que no me dijo es que quería que amara a mi mamá a pesar de todo el abuso del que ella estaba enterada cuando me estaban abusando a esa edad, que la amara a pesar de eso. Dice, no sé si lo hubiera acordado, pero eso no me lo dijo en ese momento. Yeah. And I actually asked her about this 2 years ago, and I said, why did you not protect me? Hace 2 años hablé con mi mamá y le pregunté, dime, ¿por qué no me protegiste? And she said, I've actually never said this before, but Porque nunca he dicho esto que les voy a decir ahora en público. she said, well, you would eventually learn what this is. She's talking about sex. I said, Mom, I was 3 years old. Dice, pues que algún día tenías que aprender de esto, de acerca del sexo. Y le dijo, mamá, pero tenía 3 años. Yeah. So this happens to a lot of people. I know that in Esto PMH, sucede a muchas personas, yo lo sé. PMH Atwater in her book Forever Angels talks about the neglect and abuse, and Alma Belask is in it, and hers is very similar to mine. Dice que, can you tell her name again, please? Oh, she's wonderful. I want to get her to talk, but she's so traumatized. Dice que esta persona que estamos llamando tiene un libro. Alma Belask. Obama Lask. Ajá. Alma Belask. Alma Velázquez, ¿ok? And Forever Angel. Que para siempre Ángel se llama. Dice que es alguien que le encantaría que hablara Roxana contigo. Que dice, no sé si lo puede hacer porque está muy traumatizada. Y ella escribe esto en su libro, que vivió algo sumamente similar a lo que vivió Tamara. ¿Por qué todo este dolor y abuso tan pequeñas y la mamá que no las protegía? And Jesus is
I love Jesus the way she loves Jesus. Dice, yo amo a Jesús de la manera en la que ella ama a Jesús también. I'll see if we can get her on your show. Dice, vamos a ver si la podemos meter a tu show. Yeah, she's a lovely person, but she's Una mujer traumatized. maravillosa que tienen que escuchar. And a lot of people in the near-death experience community, I won't name names, don't like people like me talking about this. Dice que mucha gente del medio que han tenido experiencias cercanas a la muerte, no les gusta que Tamara hable de esto. It's not pretty. No es bonito hablar de estos temas tan dolorosos. But I had to learn to forgive the perpetrator who's very sick in their mind. Tuve que aprender a amar a este perpetrador que está muy enfermo en su cabeza, y lo aprendí a amar. And then my mother, I feel sorry how weak she is to allow her children to be basically a sacrifice. Ver como mi mamá fue tan débil que básicamente permitió ver sacrificar a sus hijos por su debilidad. And so it's sad to me, and I feel it was bad what I went through, but look how blessed I am. I hear Jesus' voice. I mean, how blessed am I? Fue muy duro pasar por lo que pasé, pero ¿qué más puedo pedir? Escucho la voz de Dios. Vaya que he sido bendecida. Entonces no puedo quejarme. Dice, hoy en día escucho la voz de Jesús. Yeah, he comes through about every reading. I could probably do him now. I mean, he's around me all the time. Dice, I mean, quizá ahorita mismo lo pueda traer aquí. Yeah. Él está alrededor de mí constantemente. We are never separated. She We're says, never bring separated. him. She says, bring him. She says, dice, nunca nos hemos separado. Okay, so I've got to. He did tell me more things over there, and we did walk around. I'll finish up. Si me quisiera terminar esta parte, sí me dijo Jesús muchas cosas, me dio muchos mensajes. Voy a terminar esto primero, ¿ok? Sí, claro. And we sat in front of it. It looked like the tree of life, and he said, "We sit here, but we don't eat from this tree. It's very wise." Dice, estamos frente al árbol de la vida, estamos aquí sentados, pero no comemos de él. Fue muy sabio ese consejo que me dio. It looked like white flowers, almost like on those Japanese trees with red cherries. Dice, eran como unas flores de estas blancas, casi como los árboles japoneses que tienen estas cerezas rojas. And we sat on a rock in front of the tree, and he said I could ask him anything. Dice, estamos sentados encima de una roca frente a este árbol y me dice, puedes preguntarme lo que quieras. And it's funny, you know, I asked him things Es curioso, like stupid. I don't know, I was a kid, but I wanted to know things like how electricity worked, and I instantly knew, but then I was kind of bored with it. Entonces dice que le preguntaba cosas a lo mejor bobas, pero una niña dice, le pregunté cómo funciona la electricidad y dice, fue muy fácil, muy rápido, entendí, pero luego ya me aburrió ese tema. I was kind of like, and then he said, I want to tell you something. Dijo, quiero decirte algo. He said that in heaven, dijo, en el cielo, that we create with our minds, and it happens very quickly. Lo que creamos con nuestra cabeza sucede muy rápido. He said, we can be anywhere. They have estar replicas of what is here. Podemos tener una réplica exacta de lo que está aquí en la tierra. You want to go to Italy minus the dirty streets. Podemos ir a Italia, allá donde están todas las calles sucias. Well, it says like heaven, like earth. Why not? Y es muy parecido a la tierra, ¿por qué no? So he says, but on earth, he said, you think it, you manifest it, but it takes longer. Dice, pero en la tierra lo piensas, lo manifiestas, pero toma más tiempo. En el cielo es inmediato. He said, so you must be mindful Por eso of what you think and what you speak. Por eso debes estar siempre muy consciente de que lo que hablas, de lo que hablas y de lo que piensas. Yeah. And then, which I thought was really interesting. And I said, can I try it? Dice que cree que es muy interesante. Dijo, bueno, ¿lo puedo probar? And he smiled, and I thought of us being in a little boat on a little, like a stream, and we were there.
Y en ese momento me dijo, bueno, pruébalo. Y me vi a mí misma en un barquito, en un lago, y en ese momento ya estábamos ahí. And then these 3 or 4 little fish came up to him, and then he pulled one out and he talked to it and put it back down. He said, "This is how we fish here." Así es como nosotros pescamos, bajo la mano, un pescado se le puso en la mano y lo sacó. Dice, así pescamos en este lugar, en un instante. Yeah, it was beautiful. Fue hermoso. So, my relationship with him now. Mi relación con él ahora. I think some of these, okay, so just to kind of clarify. Solo para clarificar. I tried after growing up and getting out of a suppressive home. Yo, en la medida que estaba creciendo, me costó mucho trabajo salirme de un hogar tan oprimido, un lugar tan oprimido como el que me tenían. I felt like I was in prison and I was just waiting for my release date. Yo sentí, mientras que estaba creciendo, que estaba en una prisión y solamente estaba esperando a poder ser liberada. So when it was time for me to go, my father, who adopted me, had money, but he wasn't going to pay for anything to go to college. Cuando ya era adolescente, que yo ya me quería ir de la casa, mi papá adoptivo, con el que mi mamá se casó, tenía dinero, pero él no estaba dispuesto a darme nada para que yo me fuera de ahí. So I went to my beloved grandparents and told them that I needed help with college, and they told me, "We've been waiting for this day." Y dice que fue con sus abuelos, con sus amados abuelos, para decirles que ella quería estudiar, y dijo que los abuelos le dijeron, estábamos esperando este día, que vinieras a pedirnos ayuda. And they were in their 70s, and they had a small business. They made men's socks, and they worked very hard to make sure that I made it through school, and I'm forever grateful. Dice, ellos tenían un pequeñito negocio, estaban en sus 70s, pero estuvieron ahorrando para eso, y dice que todo el tiempo estuvieron ahorrando esperando a poder darle esa educación a Tamara, y que por toda su vida va a estar agradecida con ellos. And so, I was determined to do something, so I did. I owned an advertising agency, 27 years. I went to school for commercial art and marketing, and so I did use it. Estaba determinada a lograr algo con todo eso de enseñanza, y dice, puse una empresa de marketing, hice todo lo que es la agencia de publicidad, hice bastante con lo que ellos me dieron para educarme. O sea, logré hacer mucho con eso. Yeah, and I owned an award-winning advertising agency for many Gané years. premios de publicidad en muchos lugares, o sea, realmente ha tenido mucho éxito. And then I, now use it on my channel, so I use it for myself. Y ahora uso todo eso que aprendí en mi canal y para mí misma. And so when I met my husband at 19, but when I was in heaven, Jesus, I told him I can't go back. Y cuando estaba en mis... le dije a Jesús, what age? Sorry? I was 5. A los 5. No, but when did you tell Jesus you cannot? When I was over there in the coma 3 days. Ahí entiendo que le dije a Jesús, no puedo regresar a la tierra. I said, I can't go back, and I said, I can't do this. I can't Y go cuando back. ella le dijo a Jesús, es que no puedo regresar, yo no puedo hacer esto, Jesús. He has to get us to agree because of free will. Dice, él tiene que ver la manera de que por nuestra voluntad hagamos las cosas. De alguna manera la convenció que ella tenía que regresar. Yeah, he had to convince me. Mm-hmm. So he correcto. said, I need you. I've got a job for you. He told me a bunch of things. He said that Que le dijo, te necesito, tengo un gran trabajo para ti. Me dijo muchas cosas de todo lo que yo tenía que hacer, pero tenía que convencerme. No lo iba a hacer más que por libre voluntad. He said that he wanted me to help bring heaven on earth. Que él quería que trajera al cielo a la tierra. And I told him he told me explain and how people have gotten very hard, and he wants me to help them laugh. Que él se daba cuenta cómo las gentes se habían estado transformando, haciéndose gente muy dura, y que él quería que ella ayudara a que la gente volviera a sonreír y a I reírse. said, I could do that. Entonces ella dijo, bueno, yo creo que yo sí puedo hacer eso.
But then he began to tell me how he wanted me to help people understand their spiritual beings and that he's real. And he wanted me to tell this. And I said, this is, I don't know about this. This is a lot of work. Nobody's going to listen to me. Dice que le decía, es que yo quiero que la gente escuche acerca de el mundo espiritual y que el cielo sí existe y que las cosas son reales. Y yo contesté, bueno, yo no sé, eso está muy difícil, no, yo no creo que la gente me vaya a escuchar a mí. And he said, but you're not alone. There'll be others like you. Pero Anna. no estás sola, Tamara. Hay otros como tú que también van a trabajar contigo. Like Anna. Como Ana. And Roxana. Yes. Roxana Yeah, my sister. Yeah. Dice que yo soy su hermana. Our sister. Our sister. We're three of them. Oh, okay. Okay. Our sisters. Okay. I consider Roxana a very strong sister too. Entonces, sí, dice, no va a estar sola y va a haber personas, como creo que somos las tres aquí, que vamos a ayudar a que esto ocurra. So Jesus told me what he wanted me to do. He said I wouldn't be alone. He would send me support and help. There are others. He said I would meet them one day. I never met them till now. Dice, no, dice que a muchas personas no las ha conocido hasta ahora, pero que Jesús le dijo, vas a conocer a mucha gente que te va a ayudar a hacer todo este trabajo, sí vas a poder, y vas a conocerlos. Dice, a muchos no los he conocido hasta ahora, así como ahorita. Yeah, and it's de todo lo que él me dijo. It's you, it's Ingrid, it's Francisco. These are the people. I know it. Ingrid, Francisco, yo, que estamos en Sai, dice, yo sé que todos ustedes son las personas que me están ayudando a mí a hacer esto que Jesús me encomendó a los 5 años. Qué bello. But Jesus dangled a carrot in front of me too. But Jesus what? Dangled? A carrot. Ah, dice, pero que Jesús también le puso una zanahoria enfrente para que la siguiera. He said, I have someone for you when you go back. Y me dijo, pero si tú regresas, tengo a alguien muy especial para ti. And he will be there and he will make everything will be okay. You won't have that life anymore. It will be okay. Y vas a tener a alguien que todo va a estar bien y él te va a ayudar y no todo en tu vida va a estar bien con esta persona. So I met my husband at 19 and it was he's the kindest person I've ever met and conocí a mi esposo a los 19 años, es la persona más dulce que jamás he conocido. But what was odd, I was friends with the sister first, and a city of 2.5 million. What are the chances of me being best friends with a sister? Y dice que él era he was friend of who? I was very good friends with his sister. But Tamara era muy amiga de su hermano, digo, de esta persona. Dice, dentro de miles de personas en el mundo, qué casualidad que mi mejor amiga era hermana de este señor. Yeah, it's a big city. What are the chances? Dice, es una ciudad enorme. ¿Cuáles son las oportunidades de que fuera la hermana de mi mejor amiga? El hermano de mi mejor amiga. And then she said, oh, my brother likes someone. It sounds like you, and it sounds like you're describing my brother, but I'm thinking this is impossible. Ella le contaba a su amiga de esta persona que Jesús le decía, y decía, es que todo esto que me estás diciendo suena idéntico como si fuera mi hermano. Pero yo ni siquiera conocía a su hermano. Dice, pero es que esto que me dices, ese es mi hermano. So this went on like this, but the reason I think esto I met pasó him por un tiempo y no lo conocía. and his family loved me, and then my grandparents loved Clay. My grandmother really loved him, and she was tough. Y luego ya lo conocí, mis abuelos lo conocieron. Y mi abuela era dura, ella sí era dura y les encantaba. And so my husband has this gentle spirit about him, and I think the reason that I met him so early on is because I had a lot of anger when I left. Dice que yo creo que conocí a mi ahora esposo a los 19 años porque era importante en ese momento y que la abuela también le ayudó porque dice, yo tenía mucho enojo en mi vida, mucho enojo. Yeah. And so he helped with my healing, and he was also my protector. He has Él me ayudó a sanar. Él fue mi protector en esa edad. He's very he has order and he's classy. So when he walks in the room, there's no nonsense.
Dice que es alguien muy ordenado, que es muy galán y es alguien muy respetable y que cuando llega a un cuarto es imposible no verlo. So my family never tried things around him. Dice que su familia nunca intentó hacer algo enfrente de él, o sea, era muy, muy respetable. Only when I'm alone with them. Dice, solo cuando, o sea, fue alguien que jamás intentó meterse con su familia ni nada, fue muy respetuoso. Y dice, solo cuando estoy yo sola con él cambia. So I look at the abuse, but then I feel sorry for the people that are so damaged to let that happen to a child. Dice que veo mi abuso y luego me pongo a ver que hay gente que está tan dañada por esos abusos en la niñez. But how do we know that how do we know that the fruit tastes sweet unless we partake in sour grapes? Pero ¿cómo podemos saber que el fruto es dulce si no pasamos por ciertas cosas para realmente poder saborearlo? Because now I appreciate so much what I have. Porque hoy en día aprecio muchísimo lo que tengo. How long have you been married with him? I've been, hold on, he would know. He always laughs. I'm like the guy. We've Dice been married 33 years, but together 38. 38 años. Wow. Bueno, ya con él. Yeah. And he's such a kind, loving person. So that made it worthwhile. He's always been supportive of me no matter what. And even when I try creative projects or different businesses, he's always supportive. Él siempre me ha apoyado y cada vez que tengo una idea, un proyecto, él invariablemente está ahí para mí. Entonces, ese es el regalo que Jesús le tenía. Qué bendición. Qué bendición. And you know what? Jesus is really good at picking out people for people. Jesús es muy bueno en escoger a las personas para otras personas. Claro. He knows what you want. He really does. Él sabe lo que quieres y lo que necesitas. Okay. He does. Yeah. So however you want to take it from here is fine with me. Dice que está libre para ti, que ahora de aquí en adelante lo que tú digas. Hermosa. Mira, tenemos una pregunta de Marcela, si quieres tú de una vez traducirla para no leerla. ¿Dónde está Marcela? Okay, yes. There's a question here. Deaths. Do you think these deaths were provoked by you in some way so you could escape from this abuse? And what is the learnings or the teachings you took with you that have to that a child being abused have to bring with after this abuse? Okay, let me see. ¿Cuál es el aprendizaje que tiene que vivir en la tierra un niño? What is teachings that a child being abused have to take when he is being sexually abused? What is it that he has to learn from this? You mean me? First of all, she said, do you think you provoked too? these deaths? And the other one is, what is it that you learned from these abuses as a child? Okay, so I think that I can only speculate. Dice que solo puedo especular, pero that I was in agreement to have these near-death experiences. Que yo desde antes tuve un acuerdo de tener estas experiencias cercanas a la muerte. Now, did I agree to abuse, or just like someone, did they agree to cancer? Probably not. Dice que si yo aprobé o estuve de acuerdo en que me abusaran sexualmente, probablemente no. However, pero de todos modos, I probably did agree to learn compassion and love for other people that were troubled. Pero lo que sí pude haber aceptado es aprender a tener compasión y amor por todas esas personas que están pasando por esto. O sea, no es que ella haya aceptado desde antes el abuso, pero sí la compasión, y fue a lo mejor a través de esto. We agreed to the test, but we don't know what the test is. Perdón, pero me voy a meter totalmente, estoy de acuerdo con lo que dice Tamara, que dice, nosotros desde antes estamos de acuerdo con la enseñanza, pero no necesariamente vamos a saber a través de qué prueba. I mean, we're here, aren't we? We agree to something. Dice, estamos aquí por algo, estamos en algún acuerdo de algo, por eso regresamos. Entonces dice, estoy de acuerdo con el aprendizaje, pero no necesariamente con la prueba. I think that it made me
it made me tough. Dice que esa prueba a mí me hizo ser dura, o sea, ser fuerte, aguerrida, vaya. I have discernment. I can see a bad person coming a mile away. Dice, tengo esta sensibilidad hoy en día que puedo ver a una persona mala desde kilómetros de distancia. I also have compassion for people that have been victims, and I can stand here and say, you don't need to be. You can be a victor. And you know, Christ is my shield and my protector, and with him I can do all things. También puedo ver a las personas cuando estén sufriendo y cuando están pasando por algo muy duro y les digo, no tiene que ser así siempre, pero puedo percibir y acercarme porque estoy percibiendo el dolor de esas personas. Pero no tiene que ser así siempre, dice. And what was the other part of the question? The other one was, what does a child learn of being abused as a young baby? So as a child, I mean, being at such a young age, what do you think is what a child has to learn through that? Well, you already told us that you're tough, but it's just like if you just answered compassion. At the beginning, Tough, is not you have compassion, compassion. Compassion. My opinion, you know, because I'm looking at it as an adult now. Yo lo veo como adulto hoy en día. Mi opinión es, you can choose to survive or tú not. puedes elegir sobrevivir. And people, I don't have a lot of patience for people that don't want to help themselves. I agree. Dicen, yo no tengo mucha paciencia con esas personas que realmente no les interesa que les ayudes. Pero tú puedes decidir quedarte ahí muerto. Dice, pero yo no siento mucha relación con esos que no quieren superarlo. So if they tell me, you don't understand, I'm like, yes, I do. Dice, cuando alguien me dice, es que tú no entiendes. No, sí te entiendo muy bien. So, and I'm also a big, I guess there's a part of me that's a mother bear. Hay una parte de mí que es como mamá oso. And I'm very protective of people, especially women. Especialmente de las mujeres. That have had abuse. Que han sido abusadas. Soy como la mamá osa para todas ellas. I have to tell you something very funny that will maybe make you both laugh. Okay, dice, les voy a decir algo muy chistoso que probablemente a las dos las va a hacer reír. I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. So I was at, I used to have the International Association of Near-Death Studies, a chapter in my city. Yo tenía el International, el de experiencias cercanas a la muerte ahí dentro de en una iglesia. Pero, you had the what in the chapel? I started for 5 years. I was the president. I started it in my city. En 5 años, por 5 años ella dentro de la iglesia inició todo esto de esta parte espiritual dentro de su iglesia. Okay. So we had a meeting with a near-death experiencer. Let's make it shorter so I don't lose anything because it's sometimes I miss the words. Sure. Okay. Estábamos en la ciudad. We had a meeting. Estábamos en una junta. Okay, we were in a meeting. Afterwards, we went to lunch. Y después de eso nos fuimos a comer. So the guy that was helping me. Entonces el muchacho que me estaba ayudando a mí. I was talking about future speakers to come and someone I wouldn't have because they were rude to me. Y dice que ella quería, estaba hablando con él acerca de todos los oradores que quería que se acercaran a hablar, pero que habían sido a veces hasta groseros con ella. We had a lot of people at this luncheon. Tuvimos muchas personas en estos eventos. He corrected me and he told me to stop talking and not talk about this and to stop right now. And I stopped and stood up and I said, never tell me what to do. If you do this one more time, I'm going to embarrass you and I'm going to ask you not to come back. Wow, entonces esta persona que le ayudaba a ella y que todo el tiempo le estaba diciendo, debes de traer y no, y constantemente la estaba corrigiendo, me corregía, dice que un día a mitad de plática, ella le dice, a ver, espérame tantito, le dice a esta persona, no me vuelvas a decir lo que tengo o no tengo que hacer, o a quién tengo o no tengo que invitar, porque si no te voy a correr y no vas a volver a venir aquí. And the women secretly liked it.
Dice que las mujeres secretamente les gustó porque él todo el tiempo quería controlar lo que Tamara hacía. Tamara lo frenó y le dijo, a mí no me vuelvas a decir qué hacer. So it comes out now and then. Dice que de repente le sale ese carácter de decir, a ver, espérame, no me cuentes, yo sé lo que estoy hablando. Claro. O sea, ella no quería que controlaran sus pláticas, ¿no? And I think it's important that, you know, Creo I'm que es very importante giving, but it's tener la important libertad. we love ourselves. Tener la libertad de elegir y cómo nos amamos a nosotras mismas. Sí, totalmente de acuerdo. Ok, a ver, no sé si hay otra pregunta. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es? Kenny L. dice, ¿los animalitos y mascotas Okay. ¿dónde están? ¿En el Okay, cielo? this is a good question, Tamara. It says, the little animals and your pets, where are they in heaven? Do they return to Earth like another human being? Generally, no. No, generalmente no. Our pets, which I'm a big animal lover. Sí, yo soy una gran amante de los animales, de los perritos. Sometimes, like people, when they pass, they hang around because you're sad and they're trying to make you feel better. Dice, muchas veces los animalitos cuando uno muere o cuando alguien muere, se quedan alrededor. Bueno, más bien cuando ellos mueren, se quedan rondando porque saben que estás triste. Pero ellos están por ahí rondando espiritualmente porque tratan de confortarte como lo hacen los seres humanos. But they are in heaven. Pero están en el cielo, ¿sí? Because we're bound by the love. We love them and they love us. And God is love, they're there. Porque estamos unidos por el amor y el amor es real y el amor está ahí. Entonces ellos están ahí donde está nuestro amor y están en el cielo. They come through in readings all the time. They come through what? In readings constantly, all the Dice que time. constantemente cuando ella hace lecturas, constantemente los animalitos aparecen. Robert Bear, I did an impromptu reading when I had him on my show. Dice que con Robert Bear, ella hizo un show con este personaje. He had like 5 animals come through, even a raccoon. Ella dice que tenía 5 animalitos que se acercaron en esa lectura, donde ella lo estaba haciendo. Dice inclusive que es un raccoon. Yeah. Well, he stole his pie. He put on the ledge and he said, thanks for the pie. He goes, oh my God, I can't believe this raccoon came through from 30 years ago. Dice, no puedo creer que se me fue el nombre que es raccoon, pero que no puedo creer que esté apareciendo aquí si tengo añales de ni saber si todavía existía. Pero se apareció en esa lectura que ella hizo. But sometimes you may hear them walking in the hall or phantom footprints on the bed. It's because they do check on us. Dice que sí, ellos nos cuidan cuando ya se van y que a veces ves sus huellas. Es un mapache, gracias Isabel. Un mapache es lo que se apareció y dice que muchas veces estos animalitos entran y salen y podemos ver huellas de ellos aunque ya no están porque nos siguen cuidando. Gracias, Leti. Ay, angelitos. Muchas gracias. Thank you, Tamara. Bueno, si te parece, Tamara, voy a invitar a Patty Blanco. She wants to invite Patty. Ella perdió, su hijo trascendió en enero y bueno, que ella nos Her boy passed. He's a 14-year-old boy passed in January. Okay. Oh, Patty. God. Hi. Hi, Patty. Hello, Patty. Hola, Hi, Tamara. Hi, Cecilia. Hola, Roxana. Hi. Hola. Hola. Oh, goodness. Patty, do you speak English or just Spanish? No, Spanish. Okay, it's okay. It's okay. Me pregunta que si Patty habla inglés, no, entonces voy a traducir también lo que hable Patty y lo que hable Tamara. Les pido paciencia. I ask you for just patience to do it slower because it's a lot of information in my head to translate. You're doing fantastic. Thank you. Dice Tamara que lo estoy haciendo muy bien, pero si no quiero que se me pierda. Y yo también. Bravo. Yeah, fantastic. Hay mucha información, sobre todo cuando está canalizando. No, I don't want to interrupt you when you're doing this, but try to help me because when you're doing this reading, it's very important that I don't lose anything. Yes. No quiero perder nada, entonces le pido paciencia para querer hacerlo despacio. Okay. So maybe Roxana could say that
that it worked fine. It worked fine with her. It worked fine. Dice que Roxana, tú cuentes que lo que pasó contigo y conmigo y que estuvo todo muy bien. Quiere darle confianza al público de que tú y yo ya lo hicimos con ella. Claro, ok, súper. Tuvimos una junta ayer con Tamara, o antier, antes de ayer, y para conocernos un poco. Y Tamara me leyó a mí, me dijo las personas que me acompañan, mis abuelas, me dijo cosas que me sorprendieron muchísimo. Estoy muy agradecida por todo lo que ella me dijo, y como dijo hace rato en su relato, que estos seres dicen ella es la que nos da la voz. Ella dio voz a mis abuelas y dio voz a mi madre, y de verdad que lo que me dijo fue bastante impresionante, porque son cosas que yo sé que ella no pudo haberse sabido de ninguna manera. Yo acabo de conocer a Tamara, entonces como ella me leyó hace 2 días, yo le pedí que por favor leyera a mi querida amiga Patti, que acaba de tener esta pérdida tan grande. Okay, she's basically saying, Tamara, that everything we did yesterday, that it was impressive for her, everything you saw about her grandmothers, and she's just telling everybody how you did a wonderful job with her. So now she's asking you to help Patty, and I'm sure you do a great job with her too. Thank you. And thank you so much for that. Gracias. And I love your family. They had very unique, different personalities. Dice que me encanta tu familia porque tienen personalidades bastante especiales. Totalmente. And they really told on you. Y dice que en verdad hablaban acerca de ti. Sí, totalmente. I feel like I know you better now. Dice que le chismearon acerca de ti, que ahora ya te conocen mejor. Seguro. So let me say a couple things first. First of all, they come through not the language, because they can, but we've been many languages. They come through by the love, and they do it by mind-to-mind telepathy, and there is no language barrier. Dice que aquí lo que está diciendo es cómo es que llegan las personas a ella, es a través del amor y a través de todos estos pensamientos. No hay una barrera de comunicación, por eso es que ella los empieza a percibir. Por eso a través del amor que la gente se empieza a acercar. Okay. And so I want to say this, that many times you'll have someone you love that is passed. A veces te vas a tener a alguien a quien amas que acaba de fallecer. You'll have someone who's been over there usually bring them through, so they may come through first. Y entonces a veces hay personas que están en aquel mundo antes de tu fallecido, entonces a veces esas personas llegan primero porque ya llevan tiempo en el otro reino. They also, when you've lost someone as humans, we grieve. Cuando perdemos a alguien como seres humanos, el dolor es grande. This is natural. Esto es natural. But too much, no, this is not a judgment, but too much grief can block things coming through. Pero a veces el dolor tan grande puede ser tanto que bloqueas que ellos entren en ti para comunicarse. However, no es bueno tanto. If you focus on the love, Si that's te where the enfocas en beauty, el amor, that's where the beauty is. ahí es en donde está la belleza. So let me see what I see. Déjenme decirles lo que veo. You're getting a lot of high-level Jesus and angels surrounding you. Hay un gran nivel de Jesús y ángeles alrededor de ti constantemente ahorita. Okay, let me see who's here. Let me look. Déjenme ver quién está aquí ahora. Okay, so you have a set of older people here. Let me identify who they are. First of all, I'll say if it's male, they're with your son, but let's identify. First, we need to. I'll tell you. Let me know. I'll tell you if it's male or female, and we'll figure out who it is and bring them through.
it's not your son at first. Al Someone's principio bringing no him es tu through. hijo el que estoy viendo ahorita. Ok, al principio no es él, estoy viendo que seres se están acercando. Ujú. Okay, so there is a woman here. Aquí hay una mujer. I don't think it's your grandmother. Is your mother in spirit? No creo que es tu mamá. Tú te pregunta que si tu mamá ya murió. My mom? Yes. Because there's a woman that looks Yeah, like she you. Su mamá, her mother passed. She looks like you, but Una mujer que se parece a her ti, head is longer, pero su cabeza es un poquito más alargada, slender. Sí, más delgadita. Sí. Yes. sí, la cara un poco más pequeña, pero se parece a mí, o me parezco a él. And she Yes, comes they through. look alike. She has, well, I know she's telling me this. Dice que sí fue la mamá, dice que le está diciendo, soy la She mamá. said she would never do the pink. Dice que nunca se pondría rojo como tú. She's No, she's no, more nunca. reserved, Es más reservada tu mamá. Y sí, ella. and she's very opinionated. Y ella tiene una opinión bastante fuerte. O sea, ella dice lo que piensa. And she Sí. would always tell your son when he was a little boy, tie your shoes, tie Y your siempre le shoes, decía a tu hijo cuando era pequeño, amárrate las cintas de los zapatos. tie your shoes, pull your pants up, pull your pants up. Ajá, sí, Siempre le levantara las manos y que se amarrara las cintas. sí. She gathers the family here for you. Ella ahorita está trayendo a Woo, la I can- familia alrededor de ti. Woo, En I este can feel momento. them. Can you feel them? Dice que si lo sientes, que hay mucha Sí. familia alrededor. Sí, Between your mother and Roxana's grandmother, those are tough women. Dice, entre tu mamá y la mamá de Roxana son gente muy fuerte. sí. Sí. Y la abuela de Roxana, dice. Okay, so your mother, she wants to tell you something first, okay? So Dice que tu mamá te quiere decir algo primero. just be open to how this comes. They know what they're doing. Ábrete a lo que tu mamá te va a decir en este momento. Vamos a ver. Yeah, Okay. yeah. Oh man, she wants to have an apology first to you as well. Primero She's quiere disculparse contigo. she wants to apologize because she said she was hard-headed with you toward the end. Dice que quiere disculparse contigo porque fue muy cabeza dura contigo, sobre todo al final. Do you understand this? ¿Entiendes esto? Okay. Sí. She said she said it had nothing to do with you. She was just difficult at times. Dice, no tiene nada que ver contigo, simplemente fui difícil a veces. Sí. She's very proud of you, but she doesn't like how you doubt yourself, and she thinks you're ready to go to your next chapter. Dice que te ama mucho, que te respeta mucho, pero que no le está gustando cómo están las cosas ahorita y que cree que estás lista para ir a tu siguiente paso, ya pasar a otro momento de tu vida. Okay. She's also talking about you were like this as a child, but you're very inquisitive and you're very creative. Que Very, desde niña eres muy Very. inquieta de todos y que eres sumamente creativa. but there's hesitation and doubt, and it feels Okay. like she's wanting to support you. She wants you to look at things you've always felt about doing, and I want to say I want to paint. I want to paint. Lo que dice que tú siempre fuiste así desde chiquita, pero que ahorita lo que quiere es apoyarte con estos proyectos que a lo mejor tú dejaste de hacer y que a lo mejor hay algo alrededor de la pintura y que ahorita lo que te está invitando a ti es a que desarrolles todo eso que dejaste de hacer porque tienes muchísima creatividad. Oh, And she supports you. She said, Que te apoya. you're better than you know. Dice que eres mucho mejor, Patti, de lo que tú crees. And she said, you're my daughter. How could you not be fantastic? Dice, eres mi hija, ¿cómo no vas a ser fantástica? es mi madre. Another No. character. She's a character. De carácter. Yo quiero Okay. preguntarles que es por eso que últimamente traigo mucho en la cabeza comprarme colores para pintar. Lo traigo mucho en la cabeza.
She says that she's always in her mind thinking lately about buying colors because she wants to paint. You need to do this. Dice, necesitas hacerlo. Okay. Heaven is here telling you. Tu Jesus mamá te lo está diciendo ahorita. Jesus, you've got angels, you've got your mom bringing everybody together. This is like a family reunion. Es una reunión familiar, tienes que hacerlo ya. Okay. They support you. She says you will not fail. Dice que no vas a fallar. Okay. They said they want to, wow, this is heavy. ¿Estás casado? They want to channel heaven and messages through your paintings, and it will touch people's heart. Mensajes del cielo a través de tus pinturas para tocar los corazones de la gente. Okay. Well, you can't lose with that. Dice, con eso no puedes perder, no hay manera. I've never told anyone that. Y dice que nunca le ha dicho esto a alguien. It sounds great. Dice que suena maravilloso, o sea que no vas a tocarte con esto. So she's got an older man with her, but I feel it's your papa. Dice que siente que es tu papá, que hay un señor mayor ahí con ella. Que siente, ¿Cómo, perdón? Que siente que es tu papá, que hay un hombre mayor ahí con ella. Pregunta, ¿ella cree que es tu papá? Okay, is he in spirit? Is it her granddaddy? Or is it her daddy? I can tell you who he looks like. Dice que te va a decir cómo se ve, pero que si es tu papá o es tu abuelo. ¿Tu papá ya murió? No. No, then it must be grandfather. Then he's the grandfather. It's his father. Okay, so va a describir when cómo he was younger, he would cut his hair. When he's younger, he would cut his hair on the sides, and he'd have like it would flip down. Dice like que se lo cortaba muy cortito y tenía un flip así, se dejaba hacia adelante el cabello. You've seen pictures when he's young. I guess it's your father's father. El papá de tu papá. El papá de mi papá. En él estaba pensando. He had some military uniform. Que si tenía algo de uniforme. Some kind of uniform. O que usaba algún estilo de uniforme. Very young. Veas fotos de chiquita o de joven de él. Bueno, él se vestía mucho de traje y usaba, le gustaba mucho el béisbol. He was always like a baseball, or he's always with a suit. Oh, okay. There's a man with him that has I think it's his father, and he's got like a military. He's got a military, and he's a little shorter. Y es más bajito, porque hay alguien. Es mi abuelo. Es mi abuelo. No, she says it's a grandfather, no doubt. Yeah, they're all here for you. Todos ellos están aquí ahorita. Oh my gosh, I mean, a lot. Dice, son muchos. Sí. Okay, hold on. He said ranchos. Who had the ranch? Ranchos. ¿Quién tiene ranchos? Mi tío Jorge. Because he's showing how to tie ropes for the horses and donkeys. The ropes. Sí. Que está amarrando cuerdas para los caballos y. Sí, es mi tío Jorge. And he's teaching your son in heaven. They have a ranch. Le están enseñando a tu hijo en el cielo, porque en el cielo tienen un rancho. Y él está enseñándose ahorita de tu hijo. He said escordion. He said he's showing the horses and the chickens and. Que le está enseñando los caballos y las gallinas y todo a tu hijo allá. Lo hacía aquí cuando estaban vivos los. She says that he did that when they were both alive. He did it here. Now they're doing it there. They're all taking care of him over there. There's so many here. Todos están cuidando a tu hijo en este momento. No estás solo. They were prepared for him, and they. Estaban esperándolo ellos. Esperando. This is crazy. ¿Estaban esperando a mi hijo? A tu hijo lo estaban esperando. Okay, so your grandfather. Tu abuelo. Is teaching him to drive because he never got his license and couldn't drive here, so they're showing him how to drive there. Enseñándolo a manejar porque aquí nunca pudo obtener una licencia, entonces quería manejar y está aprendiendo, tu abuelo le está enseñando ahora. Wow. But they have these dirt roads, and he goes, he says, I just let him do what he wants. He can't hurt himself. Que son unas carreteras de tierra y que tu abuelo dice, yo lo dejo que haga lo que se le dé la gana.
Sí, como And lo hizo conmigo. he has ramps and things they do, and Tiene they rampas laugh. y todo en donde él se está dando la divertida de su vida. So let me get in closer because they like to start with humor to open the heart, and then before Dice que se va a acercar un poquito más, que al principio empiezan con algo de humor para relajar y que tú te sientas con confianza, y ahorita ya vamos a la parte más seria. Okay, so you have to help me here, Anna. I'm Yes. getting the sun is drawing, stepping in. The family's all around him, and there's more. I Que hay just have mucha to do familia alrededor them. de tu hijo. Ujú. I have to do ¿Perdón? them one at a time. Ok, que hay mucha familia ahorita alrededor de tu hijo. Me dice que quiere que le ayude con algo. Déjame ver qué es lo que me quiere decir y ahorita te... Okay. So what is special about the month of June? ¿Qué es especial acerca de junio para ti? Especial acerca de junio. O sea, ¿qué pasa en junio? En junio, Anniversary ¿Algún aniversario? or birthday? Yo cumplo años el 1 de julio. Her birthday is on 1st of July. Okay. En junio, Okay. What's Julio? July or July, June? yes. It is? Okay, because I kept hearing Julio, but I didn't know if it was a guy's name. Yeah, it's Julio. Oh, okay. I thought it was a Okay, man. creo que era el nombre de un hombre. Okay. Julio, pero no. So he's saying happy birthday. I did hear Julio, but I thought it was a guy's name. Okay, so Creo que he era el said, nombre de un hombre, pero es el mes entonces. El que okay, está, so he's saying happy birthday. está diciéndote tu abuelo feliz cumpleaños. He wants you to have a spa day. He wants you to have a what? Like a spa, like a woman's day. Ah, que quiere que te vayas a un spa a darte un apapacho. Yeah. He said you don't do enough of these things for yourself. Dice que no haces lo suficiente por ti misma, que te cuides. He said, you have questions for me in my passing. Dice, ¿tienes preguntas para mí de cuando me morí? yo, mamita, nada más quiero saber que estás bien. De cuando te moriste, yo me despedí, te dejé ir. Lamento mucho no haber estado a tu lado cuando diste el último adiós. Yo estaba cuidando a mis hijos. Tú me dijiste, vete a tu casa con tus hijos, y no pude estar a las 6 de la mañana, ese 10 de julio, a tu lado. Y ahí eso lo tengo en mi memoria, en mi mente, que no pude decirte adiós cuando te fui. Okay, she's saying that she's talking to her mother and she's saying, Mom, I'm so sorry. I was not able to be there at 6 o'clock in the morning when you passed because you told me that I should go take care of my children. I feel so sorry I was not with you the moment you passed. She says, I didn't want you there. Dice que ella no te quería ahí, que ella no quería que estuvieras ahí. Y quiero saber, entonces, bueno, ya tengo la certeza que está con Fernando. She wants to know if she's with Fernando. Y que yo quiero decirle She wants to tell her que siento mucho that she's very sorry. Que mi hijo, su nieto, que ella tanto amó, That my haya son, partido de este mundo, aunque sé que ahora está con ella y ella debe estar feliz de tenerlo ahí. Que siento que aunque lo cuidé lo suficiente, tengo esa parte de que pude haber hecho más. Siento que fallé a que mi hijo se haya muerto, y que le pido perdón porque yo lo quería mucho. Porque es que no quiero que se me pierda. Okay, se me va a ir. Okay. I think her son is with Down syndrome. So she's saying that she's so sorry. She's telling the mother that she knows she's with him and that she's with her son, but that she feels guilty that maybe she didn't do as much as she would have done to keep him safe, because her mother adored this little boy, and now the mother is with him, but she's asking for forgiveness because she feels that maybe she did something wrong or she didn't do enough. Perdón, Pati, pero si no se me va a ir. Disculpa. Así era la pregunta, que siento que pude haber hecho más, que lo siento mucho. So she's saying something to me in Spanish. Que dice que está no, it's very fast, and I apologize for this.
what did she say? No, probablemente poco, and then she was saying, but I heard it in Spanish and English at the same time. She said, there's no problem here for any little bit of time for you to have any apologies, or what did she say, about anything. There is nothing to be apology for. God has a plan. Que ese era parte del plan. Que tú necesitas entender que eso, el plan, no hay nada que disculpar. O sea, todo fue perfecto. Yeah. And so your son wants to talk. He said, "Can I say something?" Dice que alguien ahí está moviéndose y dice, oye, ¿puedo decir algo yo? Your mother, she keeps talking. She goes, dice que tu mamá no deja de hablar. Yeah, she says, let him talking. He wants to talk about something. Who is he? Your son. Tu hijo. Okay. Your son. What is his name? Quiero hablar contigo, tu hijo. He's saying that your son. What is your son? It's got an R in it. What is his name? ¿Cuál es su nombre? Dice que tiene una R. Fernando. Okay, I said an R. I can't roll my tongue. Sorry. Okay. Yes. Dice, that's okay, Fernando. Son. Okay. Fernando dice. All right. And he's saying that he had some kind of therapy with animals, not like yours, not like the horses, but like smaller ones. Que si él tuvo alguna terapia o que tiene alguna terapia con animales. Él tenía síndrome de Down y mi tío Jorge, cuando íbamos al rancho, lo subía a los caballos como parte de terapia. Yes, he had a horse therapy when he went to the ranch because of the Down syndrome. But I'm also seeing, like dogs, he connects with animals. Que él se conectaba mucho con los perros, con los animales. Sí. Okay. Aquí tengo a su perrito todavía. Fernando, tu perro está muy bien. The dog is fine. The animals in heaven. Los animales en el cielo. Okay, this is crazy. Okay. Dice que eso está loco. What he's telling me. Dice lo que él me está diciendo ahorita. The animals in heaven are being trained to go in animal bodies here, and he's teaching them how to be therapy animals. Dice que está enseñando, a los animales que están allá, Fernando, tu hijo, los está enseñando a ser animales de terapia para cuando regresen sean animales de terapia. Los está enseñando allá. Ay, mi vida. Lo amo. Tiene mucha relación con los animalitos, con los perritos. He also says you should have no pity for me. He said that que no sientas pena por mí. I love you. Te amo. But if anyone needs to be pitied, is the suffering you endure here. If anyone needs to be pitied, is who? It's us for the suffering we do here. Dice que no tienes por qué sentir pena de nada de lo que le pasó, que si hay algo por qué sentir pena, es de todo lo que nosotros vivimos aquí en la tierra, pero que él está maravilloso. O sea, que no sientas pena por él, que él está mejor que nunca. He also was telling me when he was here, he was not able to develop muscle mass. Que no pudo desarrollar masa muscular cuando estaba aquí. And he says he's big, like a bodybuilder now. Que ahorita está como atleta, como si fuera con pesas. And he says he looks very strong. Que hoy en día está muy grande, que sepas. And he said no wheelchairs. Que no hay sillas de ruedas. Legs like Hercules. Las piernas son como las de Hércules, las que tiene ahorita. Wow. He said that he's strong, and he said he's perfect looking. Que está fuerte y que además está perfecto. Te amo, Fernando. I love you. He said he has the whole package, that he's beautiful. Dice que él es todo un paquete, que él está hermoso en este momento. He says, so don't remember me like you did, weak. No me recuerdes siendo débil y como me viste. He said, I'll come to you in your dreams, very handsome, and you'll like, who is this strong big man? Voy a llegar a ti a través de tus sueños, muy guapo, y vas a decir, ¿y este hombre tan fuerte quién es? And he said, you held me, you picked me up. He said, but now I'll do this for you. I have a job in heaven to look out for you. You're important here.
Antes de llegar a este mundo, tú me escogiste y tú me cuidaste, pero ahora que estoy en el cielo, yo tengo una labor de estar aquí para cuidarte a ti. Your words are like music. Let them pour out of you. Dice que tus palabras son como música, que dejes que salgan. Que las Sí, mi hagas. amor. Sí, mi amor. It's like your art has words to them. Sí, como si tu arte son palabras para él. Soy actriz y le gustaba verme en el escenario, le gustaba. She's an actress and he loved looking at her act. But she's going to create something with words and emotions. She's going to be given inspiration from heaven. Vas a hacer algo con palabras y con emociones y tu inspiración va a ser del cielo. Okay. You will metamorph. It's time to morph into something even more beautiful. Va a haber una metamorfosis donde vas a lograr hacer algo mucho más bello. Wow. You are bigger than this, and I'm here helping you on the other side. Y eres mucho más grande que esto y yo te voy a ayudar a que llegues al otro lado haciendo esto. Gracias, mi amor. Thank you. He said that he said that he made an agreement at this time to depart. Él dice que él hizo un acuerdo en este momento de su vida para partir. O sea, fue un acuerdo que Fernando ya tenía para partir. Who is the female? He has a sister? Who's the ¿Tiene una female? hermana? Tengo una hermana. No, él, Fernando. Él no, él tiene 2 hermanos. He's got Okay, 2 brothers. 2 brothers? Okay, well, who's the female? Do they have a girl? ¿Tienes una niña o alguien alrededor? Hay una nueva bebé, la única niña en toda la familia. Who in the the only family little has the baby in girl? Es mi sobrina. It's a niece. This is the only girl in the family. It's a niece. Okay, she can see him. Ella lo puede ver, para que sepas. She's got the gift. Ella tiene el don de verlo. Okay. He is there, and he has duties and obligations in heaven. He laughs a lot. Él se ríe mucho en el cielo, dice que él ahí está, que tiene una gran labor ahí en el cielo. Y que But he's se ríe chosen to mucho, be pero que ella lo ve. one of your helpers here, he said, because it feels like you have something very important to do you haven't really thought of yet. But he said, follow the yellow brick road. Dice que Follow sigues the yellow brick road. el camino amarillo, porque dice que tienes muchas cosas que hacer que no has terminado de hacer, pero que tienes que dedicarle tiempo a eso. Ok, es cierto, todo lo que me está diciendo es cierto. He is one of your helpers. I don't know if I'll say guides, but Este helpers. es una de las personas que te ayuda. Dice que te apoyes en él para que te ayude a hacer todo esto. No sé He qué. said, like me, you can learn to hear him talk to you. You can. Dice que es alguien espiritual que te ayuda. Dice, así como yo, tú debes aprender a escuchar esta voz que te guía y que te acompaña siempre para todo lo que estás haciendo, todo lo que vas a Trust your heart. Trust your Dice heart. que confíes tu corazón, que hay alguien ayudándote todo el tiempo. Ok. And he said, when it's your time to pass, a long time from now, he said he's going to keep you very busy on this ranch. He has jobs for you already. Dice que el día que tú fallezcas, pero que te falta un buen rato todavía, él te tiene mucho trabajo ahí en el rancho porque te va a enseñar muchas cosas que tienes que aprender. And he's laughing. He also says that you don't. He also wants you to know that Quiere que you sepas are beautiful que eres hermosa. and that you have been doubting yourself. And he said, you are beautiful. Que has estado dudando mucho de ti misma, dice, pero mamá, eres hermosa. He said, I see your heart. And Veo tu corazón. he said, you, from our eyes, you glow and radiate. Dice que desde como él te ve, dice, irradias enorme con tu luz. You're bigger than you know. Eres mucho más grande de lo que tú sabes. He says, I cannot say goodbye. I can say, this is just a new beginning. I'm with you always. Dice que no puede decirte el adiós porque simplemente es un nuevo comienzo y que todo el tiempo está contigo, que él no se va a despedir. I'm going to ask him for some evidence real quick. Hold on just Ahí a te da moment. algo de evidencia ahorita, rápido. I'm asking him something specific. Hold Dice on. que está pidiendo por algo específico para que tengas evidencia de que está ahí.
I feel like I don't understand what he's showing me. I'll show you a couple things. He showed me lots of images. Dice que le está enseñando muchas imágenes. One is, ¿Por qué? it looks like scripture you read. He's showing me something with scripture. Algo de las escrituras. I want to say Jacob. Jacob. And then I'm seeing, he's showing me a flash of the color green. I don't know if it was his favorite green. Dice que no sabe si el verde era su color Yeah, favorito. verde. Sí. And he's also showing, I don't know if it's it looks like a man. Is it a Saint Christopher or a mother? I don't know, but it's a little, it's an icon of a religious icon he's Como showing un me. icono espiritual, algo que él tenía ahí que es de él. Está en su altar. Tengo sus juguetitos pequeñitos, sus perritos Purple Show, que eran como sus cositas oval. pequeñas. It's oval. Dice que es algo ovalado, que si tienes algo ovalado. Sí. Is it oval? Sí. ¿Puedes enseñar? En su altar. Ok, ¿no los puedes enseñar? Okay, she's gonna go pick it up. See, Okay. that's what you're seeing. And he's saying when he touches it, she's having memories of him. He says, I'm there every time she touches my things or things. Dice que cada vez que toca sus cosas, él se acuerda de ti. That's something she has about him. That's everything he had. Este es su altar. Muéstralo a él, Pati. Show us. Muéstralo. Was this pendant, this necklace, he received this when he Dice was que él younger? recibió eso. When what? He was younger. Cuando era muy chiquito, él recibió algo así, es algo ovalado, que él recibió estando pequeño. Que si... O sea, está tratando de ver de algo que... And era, was it on him? Was it on him, not to be morbid, what was it on him at his funeral? a lo mejor en su funeral, ¿con qué fue que lo despediste? But she took it off. Pero tú se lo quitaste. En su funeral, no tuvo funeral, fue incinerado. He was incinerated, so there was no funeral, but... Okay. Pero hubo una despedida. It was on him, she took it off. O sea, dice que él tenía algo puesto que tú le quitaste antes de que lo incinerara. O sea, what I feel. Algo que él traía siempre con él. What I'm getting is he's looking at memories through her eyes. Dice que lo que ella recibe es que él está teniendo memorias a través de tus ojos. Lo que a través de ti es que él está recibiéndolo. And every time she touches something of his or thinks of him, he's right there. Cada vez que tú tocas algo de él, es cada vez esto. que tú tocas eso, él está ahí. Este era su chango, lo tiene desde hace muchísimos años. Nunca lo soltó. Lo tapaba, le daba de comer. She fed him, hugged him, but this was always, his monkey was with him all the time. Desde que era pequeñito hasta ahora, de años, nunca lo soltó. So he said monkeys made him laugh. Dice que los changos lo hacen reír. Sí, siempre. This is crazy. I almost have the same monkey, and monkeys have always made me laugh. I have stories my whole life. So dice Tamara que ella le da risa porque a ella también le encantan los changos y que siempre la han hecho reír. Y que ella tiene el mismo, o sea, uno casi igualito al tuyo. Cuando Fernando se fue, cuando Fernando passed, al otro día, en todo mi dolor, tuve un gran impulso por comprarme dije que es un colibrí y esta es la llave de su urna y yo los traigo siempre puestos y yo aquí, de hecho, le hablo como si fuera un micrófono y le digo, hola, Fer. Quizás this necklace, this is the key of where she keeps him, and she talks to him as if it was a microphone, and she's talking to him all the time because she's always wearing this necklace. That's part of his memories. And a colibri, what's the name of colibri? Hummingbird.
he said you don't need that key to have a key to my heart. You've always had Dice que it. no necesitas esa llave para tener una llave a mi corazón. Siempre tienes mi corazón abierto. He said, when you talk to me, Cuando hablas conmigo, you don't expect me to respond, but I can very quickly if you listen and dice, you no, have no it. estás esperando que yo te conteste, pero sí lo puedo hacer muy rápido. Okay. He said, I love you. I'm happy. I'm sorry to leave you, but I haven't left you. It's just different now. Dice, yo te amo mucho, me da mucha pena, lo siento mucho de haberme ido, pero no me he ido. Simplemente tenía que hacerlo. Okay. He said, it's time for me to help you be all the things that you can be. Time is short. Era tiempo para mí, para ayudarte a ti a todo lo que tú tienes que hacer. And there's much to do. Tú tienes mucho que hacer y yo desde acá te tengo que ayudar. And there's much to do. Y dice que hay mucho que hacer, que tienes tú mucho que hacer. Yo quiero decirle a Fernando que sé que me escucha, pero quiero que sepa que lo amo mucho, que fui feliz de ser su mamá. She's happy to have been his mother. She's talking to him, that he loves him. De todas las personas en este mundo, él fue el que más me enseñó sobre el amor incondicional y sobre las relaciones santas. From anybody in this world, he was really the one that taught her about unconditional love. ¿Y lo último es de qué? Y sobre las relaciones santas, las relaciones donde solo se da amor, sin esperar nada a cambio. And about relations that are like saintful, that the only thing you give with them is love. He is the one that taught her unconditional love. Y que le agradezco mucho su presencia en mi vida. She's grateful with everything. With being a mother, she feels so proud of her being the mother. Y que si era su forma y su tiempo de irse, agradezco que se haya ido en mis brazos. And that if this was the moment and the time, she's very grateful that she would have done it on her arms. She was holding him. He said he is more grateful to her. Él está más agradecido contigo. He wants to ask permission to Pídete permiso visit her in her dreams, para visitarte en tus sueños and for her not to be frightened. y que no te asustes. Okay. Pedir permiso. And he says, but you might not recognize me because I look really good. Dice, pero a lo mejor no me vas a reconocer porque realmente me veo muy bien ahorita. Wow. He's laughing. Yeah. He said he's reached his full potential there. What he looks Que ha like his alcanzado mind. su máximo potencial ahí donde está ahorita. His mind is sharp. His body is. Su mente es inteligente, su cuerpo es fuerte. He said, yeah, you have to fulfill your potential and I'll help with this. Que yo ya lo hice y ahora eres tú la que tienes que llenar todo tu potencial y mi función ahora es ayudarte. He says, no more. He hears your thoughts. Él dice que escucha tus pensamientos. He said, no more talk of being old. Que ya no hables acerca de que estás vieja, que ya no te hables de eso. Que no te digas en tu cabeza que estás vieja, que él te está oyendo y dice eso. Que no eres vieja, que tienes mucho que hacer. He said, this is just another chapter. There is no age in heaven. Este es solamente otro capítulo, no hay edad en el cielo. He also wants to say that when you're over there one day with him, which will feel like a blink of an eye. Que un día vas a estar con él, un día con él y eso es como un pestañear. He wants to take you, it looks like Disney World. Dice que te quiere llevar, que es un lugar como Disney. Él quiere que vayas a visitar ese lugar. What does he mean by that? Dice, no sé qué significa que diga él eso, pero dice que es como estar en Disneylandia. Sí. Did he always want to go? Dice que si quieres ir. Sí, yo quiero ir. En sueños, todavía no es tiempo de irme. Tengo 2 hijos más, Fernando. Tengo que cuidar a tus hermanos. She wants to go, but not now because she still needs to take care of her other 2 sons. No, but he yes. said when she comes to heaven, they're going to go to a place that looks like Disney World. So I don't know. He said he can get on all the rides with no problem. Dice que cuando tú mueras, que él te quiere llevar a este lugar de Disneylandia, en el que se pueden subir a todos los juegos sin ningún problema, y él va a poder también. Ah, qué bueno, porque él no podía todos los juegos aquí en este plano. Saying that he was not able to do all that here, so now he's doing it over there. Yeah, they do things there. Sí, dice Yeah, que sí. cosas allá.
Actually, we're limited. They're not. Dice, nosotros estamos limitados, ellos allá no están limitados para nada. Y él quiere mostrarte eso. He almost feels like Casi the como, way he comes across, he feels very pure and innocent, almost a little saintly. dice que esto lo dice de manera muy pura y muy santa, But he feels like pero siente. almost like he's your soulmate. Dice que es casi como si fuera tu alma gemela. Like you're almost like you're Cool. connected, not just because he's your son. Que están muy conectados ustedes, no porque sea tu hijo, Yeah, there's a connection with him, not just because he's your son. pero hay una conexión más allá, no solamente porque sea tu hijo, hay una conexión espiritual mucho más fuerte. It's like he's Yeah. part of your soul. He will never Es go parte away. de tu alma. Sí, yeah, lo sé. And he's saying that your mother is feeding him. It looks like a dessert that's yellow pudding with rice in it. I don't know Que what tu this mamá is. le está dando un postre ahorita que es como pudín con arroz o algo así. With Tu sugar. mamá ahorita le está dando ese postre. Arroz con leche. Arroz. Oh, okay. He said Sí, he's tired le of eating gustaba a it. mi mamá darle arroz con leche. Ya, como que ya se está comiendo eso y que se lo acaba de dar. He's tired of eating it. Dice que ya se cansó de comerlo porque tu mamá le da cada rato. He said they don't eat meat there. Que They no don't comen eat, they don't carne. eat meat. They eat things that look like food, is what he's saying, and it gives you the feeling of the taste of food, but not all foods. Pero no todas las comidas. But he wants you to know that apparently she was good at that dish, and she's feeding him. She likes feeding everybody, and she's telling your relatives without going in. There's a lot of them. I could go into others, but she's telling everybody kind of what to do. Sí, dice que dice, seguramente tu mamá era buena para hacer este postre, pero que Sí, se les está haciendo a todos y que está enseñándoles a todos cómo lo hace. O sea, es. Yeah. Era su postre favorito y le salía muy That was her favorite dessert. Oh, really? Okay. And she said, with her telling everybody what to do, Y dice que She a todo el said mundo le está diciendo qué hacer, que está mandando a todo el mundo ahorita. she said they like it. Dice que les gusta todo lo que ella hace allá. Sí. Mi mamá era muy mandona, muy líder, muy de ponerse a hacer las cosas y poner a hacer la gente las cosas. She was a very opinionated woman, so that she believes you. That she's Yes. telling Como everybody como buena regia. Como buena regia. like a good it says like from the city I live, we call them regios, so it's from my city. We're all strong women. Well, I feel very honored she's even talking to me. Me siento muy honrada que ahora esté hablando con ella ahorita. Know that they are very close to you. You have a lot of family around. Son muy cercanos a ti, que hay mucha familia alrededor. You have some family you haven't met. Que hay And you familia do que no have, has there is a child, I just can only leave you a couple things. Yes. There is a child, they're talking about things, but we don't have time for all that. But they're talking about there's a child that either was out of wedlock or it has a different father. Que dice que están hablando de muchas cosas entre todos ahorita, pero que una de las cosas que están diciendo es acerca de un hijo que tuvieron fuera del matrimonio o algo así, que hubo alguien por ahí. Ajá. And they're just talking about the family, and they're talking about family stuff. I just don't have time to separate it Dice, all. no tengo tiempo para separar toda la información, pero están hablando acerca de toda la familia y de este niño que también nació fuera del matrimonio. Okay, is someone living? They're talking about someone living that Es alguien que vive ahorita. is like a baby's daddy, mama. I don't know. Es el bebé de mamá, papá, no sé. Yeah, and she said they're all family. So it feels like it's going on now here. Dice que es algo que está pasando ahorita aquí, que todos son familia. She goes, get over it. We're all family. Dice que como que hay alguien ahí que probablemente está fuera del matrimonio o alguien que saben que puede estar por ahí y que dice, por favor, ya pasen esa situación, todos somos familia, somos parte de una familia. Ok. Es como que dejar de ver eso, de eso como que fuera de la familia, porque ese es parte de tu propia familia. So it's a brother that was with a woman and they don't really like her too much and she's got a son. Is it that? Una mujer y no les gusta mucho. Hay algo ahí
que dice que ya lo superen, que es parte de la familia también. Ok. Yeah, your mom knows. Que tu mamá sabe eso. And she's like, let it go. Y dice, ya déjalo ir, hija, ya. Que tu mamá sabe que simplemente, a lo mejor no ahorita lo vas a saber, pero que ya no que lo superen y que son parte de la familia. He said, he picked her out. Don't worry about it. Que él, tu hermano, la escogió. Que no te preocupes, que por algo es. Ok. Do you understand? Dice que si lo entiendes eso. Sí, bueno, mi hermana es mamá soltera y mi sobrino Okay, vive todavía con ella. Her sister had a baby without being married. Okay, so she's like their family. Bueno, que son familia todos y que todo es familia. Also, También, your brother married someone people don't like so much. tu hermano se casó con alguien que no la quieren mucho. She looks like high maintenance, like a high maintenance. We'll leave it at that. How do you translate high maintenance? Es alguien que requiere mucho, o sea, que demanda mucho dinero, que demanda mucha atención. Sí. Es alguien muy demandante. Sí. Espero que no esté viendo el programa. Sorta. Okay. He says, they see all this. They go, don't worry about it. Dice que ellos ven todo eso y que no te preocupes de eso. Ya saben que es así. Yeah. Ok, sí, Yeah, es una situación que vive mi hermano. Yeah, this is like a soap opera. They see everything. Dice que es como ir a la ópera, que ellos ven absolutamente todo, pero que lo sueltes también, que está bien. Ok. Yeah, so even from heaven, your mom is telling you what to do still. Dice que aún desde el cielo tu mamá te está diciendo lo que debes hacer, que lo sueltes, que lo dejes. O sea, desde el cielo te está diciendo ahorita lo que tienes que hacer. Ok. Porque así de fuerte es tu mamá, que de todos lados ella sigue dirigiendo gente. Sí, no lo pierde. They love you and you're supported, and your son wants you to he's so sorry that you're pain, but he wants you to understand. Él te ama mucho y que te apoya, pero que quiere que entiendas That this was in the plans, it was set for his time. que era parte del tiempo. Tu hijo te está diciendo que es parte del momento, era su tiempo, era su ya. God has a plan for all of us. Que Dios tiene un plan para todos nosotros y esto era parte de su plan. Que no, o sea, no hubo nada fuera del orden. There's a time for all of us to go home. Hay un momento para todos para irnos a casa. And when that happens, it is a big celebration. Hay una gran celebración. Hay que celebrar. There's sadness where you are, but it's a big celebration where I am. Dice, ahí donde estás tú, hay tristeza, pero donde yo estoy es toda una celebración. He said, aquí no casa. He said, this is not our home. Dice que esta no es nuestra casa. O sea, aquí en la tierra no es nuestra He casa. says, I am home and I am loved. Ahorita sí estoy en casa y soy muy amado. And I amplify that love to you always Y siempre and amplifico always. este amor para ti y siempre lo hago. My love is greater than ever before. Mi amor hacia ti es más grande que nunca antes. Te amo. He said, I will not leave you, No te voy a dejar. but I'm here too, but I won't Aquí leave you. estoy también. Ok. And he says he doesn't want to see you cry. He said, do it for me. Dice que no te quiere ver llorar, que lo hagas por él. Make yourself happy and smile. Do it for me. Ve la manera de ser feliz y sonreír. Y dice, hazlo por mí, Sí, mijo. Please. por favor. Sí, mi amor, pero pues te extraño mucho, papacito. Ayer quería abrazarte, aunque no he olvidado cómo se siente. Yes, I just miss you so much and I just want to hug you. I want to hug you too. Well, él también te quiere abrazar. Okay. You're very loved. Eres muy amada. And don't be surprised if you start getting medium tendencies like me. Y dice que no te sorprendas si empiezas a tener tendencias como de medium, así como lo tiene Tamara. Just bring God and Christ with you.
Trae a Dios y a Jesús contigo You'll be okay. y te vas a estar bien. O sea, que sea a través de Dios y de Jesús. But once you hear your son, you probably hear others. Pero una vez que escuches a tu hijo a través de esto, probablemente empieces a escuchar a otros. Okay. Your mother will make sure that no strange spirits will be near you. I promise. Tu mamá está prometiendo que ella se va a asegurar que no entren otros espíritus negativos cerca de ti. Ella te va a cuidar de eso para que te abras a escuchar. I'm more afraid of her than God. Dice, le tengo más miedo a tu mamá que a Dios. Ajá, siempre. Toda la vida. Yes. Okay. Yeah. So, Ella no sabe que yo era la hija que más miedo le tenía, porque como era la mayor, era la que más le exigía. She was the oldest, so she said she was really very afraid of her mom. well, she's not the only one. She has she does it out of love. She just wants to put order in her family. She loves her family very much. Que ama muchísimo a su familia y lo único que ella intentó siempre es poner orden y atraer y tener una familia cercana y lo hace por amor. Sí. Your son wants to say one last thing. He said, think of me hauling heavy things in hay and laughing and feeding the animals and riding horses. Don't think of me how you left me. Dice, mamá, te quiero pedir que me recuerdes que estoy como en el establo, lleno alrededor de animales, alimentándolos, que estoy feliz y que no me recuerdes, por favor, como me dejaste la última vez. Que me recuerdes en el rancho haciendo todo esto feliz. Okay, mi amor. Yes, and I don't understand it. It's not the same as here, but he said that there's women there too. I don't understand all this, but he said the No girl. entiendo qué está diciendo, pero que no es igual que allá, pero que aquí también hay mujeres, que no te preocupes. He said the girls like his muscles. Dice que a las niñas les gustan sus músculos. Ya comenzaba a gustarle las niñas a mi hijo. He started to like a lot of the women. He what? When he passed, he started liking a lot of girls. He was 14. Oh, well, he likes wearing the tank tops to show his. It's very sweet to show his muscles. Dice que le encanta usar esos de tirantes para que todos le vean sus músculos. Oh, no lo dudo, lo conozco, era muy vanidoso, le gustaba mucho vestirse bien. He liked to show off and to dress well. Right. Well, he's it's like he's continuing his growth over there. Él continúa con su crecimiento allá. Till he's a full man, which is whatever age they think that it looks. Hasta que llegue a la edad adulta que él debe de llegar, pero que él se sigue desarrollando allá. Entonces estás vivo, mi amor, estás vivo. So you're alive, my love, you're alive. Yes. He said he's laughing. He goes, more than you. Dice, yo me río mucho más que tú, mamá. Está más vivo. Yeah, he loves you. He's proud of you. He thinks you're beautiful. Se siente orgullosa de ti, eres hermosa. And he wants you to go where he said you should wear it's like a dark burnt red or like a dark hot pink. That's your color you like. Que hay un color que me gusta que es como un oscuro rojo, un oscuro rosa, pero que le gusta que uses eso, que te lo pongas. And he wants you to go out dancing and feel beautiful. Y que te vayas a bailar y que te sientas hermosa como eres. Ay, Fernando, entonces eres tú. Tengo unos días con unas ganas de irme a bailar que no lo comprendo. He says, no, so it's you, Fernando. I feel like dancing. Some days ago, I've been feeling that. Y comienzo a querer bailar. And she's moving around and she wants to dance, so that's Fernando. She'll dance with him, but he wants her to feel happy and, Dice que vas a bailar and vibrant and beautiful. He said, you are walking art. You are art. Eres un arte hablando, eres un arte caminando. Que te lo creas. Que te lo creas. Okay, mijo. He said you'll always be my mama. I love you. Siempre vas a ser mi mamá, te amo. And he's like seguro de sí mismo. He's winking at her. Sí, dice que está cerrando el ojo así como que yes. Sí, lo hacía así. Aquí no podía bien, pero decía.
Yeah, he did that. He's Te here. daba He los loves dos. her. Sí. No, dice que aquí está con ella, lo está viendo ahorita, ella lo siente. Oye, mi amor. Beautiful, And beautiful. it is beautiful. And he's also your teacher. Y que también él es tu maestro. He's showing me, and I don't know, he doesn't want to leave, but he's showing me an Que no se envelope. quiere ir, que sigue ahí hablando, que no se quiere He's ir. showing me this, right? Hold on. A ver, dice que le está enseñando algo, Like an envelope. como And like- un sobre. Like he kissed the envelope. Besó un sobre. This is what I feel. I feel you're going to see things like on your mail, like a kiss, and you're like, what is this? It's him. I feel like you're Cuando going veas to en tu have, correo como un beso o algo, es él. Oh, and also paranormal activity, maybe on your phone, a message, something, Sé but que puede haber actividad don't- paranormal, a lo mejor en tu teléfono o en algún lado, que es él. don't be frightened. Que no te asustes. You'll know it's him. Tú vas a saber que es él. Que él va a empezar a hacer cosas para que sepas que ahí está. He's sort of warning you. Something's Está it's, advirtiéndote para que no te asustes. it's a series of things he's going to leave with you because he's going to teach you that this world is so small compared to what's out there. He's going to teach you about energy. Él te va a enseñar a través de la energía todo esto para que no te asustes. Te está advirtiendo que te va a ir enseñando y te va a ir llevando para que sepas que este mundo espiritual existe y va a empezar a sucederte cosas. So he's actually part of your spiritual awakening. Así que es parte de tu despertar espiritual. Ahorita Fernando te está ayudando a despertar espiritualmente. Embrace it and eliminate the Abrázalo. fear. Sin temor. And if you ever feel fear, it's not him. Y si algún día sientes miedo, no es él. And just bring in Jesus. Just bring in Si en Jesus. ese momento si sientas miedo, tráete a Jesús contigo. ok, Invoca a Jesús. Yeah, Invoca. it works every time. Siempre funciona. ok. Ok, mi amor. I hope you enjoyed your reading. Oh, yes. Wow. This, from my side, I'm drained. It's a lot of information. It's amazing. It's a Sé que lot of espero que love. hayas Could you disfrutado feel tu the lectura. love? Could you feel the presence? I could feel Yes, the I do. presence. Yeah. No, it's been so much energy running around me that I just feel overwhelmed myself. Estoy diciendo que yo en mí estoy increíblemente invadida de toda esta energía. Todas, Yo lo estoy sintiendo, es impresionante. todas, y el público Me siento también, como toda si la tuviera gente. una burbuja enorme ahorita. Y las personas que nos acompañan también, hay mensajes hermosos hacia Tamara, hacia Patti, dicen, qué maravilla que Patti le ha cambiado el rostro, su corazón está más en paz. Es así. Yeah, they're saying that Patty has a better, we're looking at her in a better way. She looks much better. And Oh, she's she smiling. looks, you look younger. Yeah, yo también lo siento, Patty. Te ves mucho más joven ahorita que cuando empezó el programa. You look like a teenager. Te ves como una adolescente. You know, it's amazing the way she started and the way she is now. A bailar. So let's go dancing. Let's go dancing. Yeah, you dancing, Vamos a bailar. painting. He wants you to shine. Dice que quiere que brilles. Es impresionante, me voy a meter aquí, pero es impresionante el rostro de Patty cuando empezó el programa y ahorita. Just amazing the difference of Patty's look in her face and what it is now. Sí. Thank you so much. Tamara. Wow, wow. Thank you for being receptive to hear all that. Gracias por ser tan perceptiva, Gracias. You have a magical journey ahead. receptora. Dice que tienes un ángel, que tienes un ángel contigo, o sea, tienes mucho que dar. Thank you so much, Tamara. God Wow. bless you. Aquí está Lucas, Fernando, conmigo. That's todo Lucas. el tiempo. That's Fernando's baby. Oigan, Oh, Okay, we watch need the to- dog real quick. Watch the dog Ve el perro, because the dog sees him. porque el perro lo ve. Que lo observe dónde ve. Yeah. Sí, she's Sí, sure about it. el Yeah. perro me ha pedido que le abra el cuarto porque él escucha y huele y se mete y ahí se queda un rato como si estuviera con Fernando, en el cuarto de Fernando. She He's knows staring at the wall. The dog has guided her where he is, yes. Yeah, he stares at the walls and stuff and goes in other La gente rooms. ve a las ventanas y a las paredes y él lo ve. Él lo ve, sí. Sí, he notado algo en el perro. Paranormal experiences can be beautiful and magical. They don't have to be scary.
Dice que las experiencias paranormales tienen que ser hermosas y tranquilas, que no deben de darte temor. Okay. Yeah. The TV shows make it all scary, but Dice que los honestly, shows de televisión lo hacen todo como mucho miedo, pero no son de temor. Estoy totalmente de acuerdo. Claro. Roxana, it's your call. Yo estoy fascinada, estoy feliz. Ha sido un programa de principio a fin con muchas emociones. It's been a beautiful program from beginning to the end. oh, thank you so much, Roxana. Thank you, Tamara. Patty. Y gracias, And Patty. Anna. Ana. You're amazing. You must be exhausted. Yeah, I'm tired. I need you to send me lights because I am very tired right now. We need Wow, little yes. Quedé Jesus. muy agotada, sí. Sí, pocas veces he terminado tan cansada, pero sí. But it's been a privilege. Ha sido un privilegio para mí, Roxana. Gracias. It's my Una privilege. pregunta a Tamara, una última para este programa, porque ella siempre va a tener las puertas aquí abiertas. Yes, you will always have these doors open, but she just has the last question so we can wrap up. Yes. Nos han dicho que tenemos que dejar descansar a nuestros seres queridos. We have been told that we should let our families and everything that everybody that's passed, our loved ones, we should let them rest. ¿Es así o podemos, como ahora, hablar todo el tiempo con ellos? Is it like that, or are we able, like now, can we talk to them all the time? In our culture, Tamara, we're told let them rest, stop invoking them, stop talking to them. So what do you say about that? They're more alive than us. Yes. They have energy abundantly. Did you hear me, Anna? I said they're more alive than us. They have more energy. They have abundant energy. Mm-hmm. They don't need to rest. Okay, can you repeat that, please? Yeah. So there's no need to rest. They have abundant energy. Ellos necesitan descansar porque tienen energía abundante. And they are spirit. This is a human concept. Pero es que ese es un concepto humano. En el espíritu no descansan nunca. They're in the presence of God. They're like, están en la presencia de Dios. ¿Qué descanso pueden tener ahí? Everything is so alive. Todo está lleno de vida. Que no, ese es el cuerpo. I mean, it's like a battery that doesn't stop. They're in the presence of the divine. Es una batería que nunca para. Es mucho más, estás en presencia de todo lo divino. There's no tiredness. No hay cansancio. No aging. No hay edad. No rot and decay. No te echas a perder, ni te decaes, ni nada. Everybody looks great. Todo el mundo se ve maravilloso. There's no need for rest. This makes no sense. No hay necesidad de descansar. Estás bien, o sea, ese es el término humano. No tiredness. Nuestro cansancio, no hay nada de cansancio. Joy. Not like me. Yeah, like no, me. Alegría. It's your son is replying. He said it's constant joy. Mamá te está diciendo, tu hijo está diciendo, mamá es un gozo constante. Qué belleza. Joy. So we can talk to them as if they were alive and just having. They are alive. Yeah, I mean, but like if here, like okay. we talk to them all the time. Yeah, they hear everything. Can you tell he heard what she's saying? They hear everything. Escuchan todo el tiempo, que puedes hablar y ellos te van a estar escuchando. Your mom knows about the family situation. They hear everything. Dice que tu mamá sabe de esto, que todo el tiempo están oyendo todo. Tu mamá lo sabe. Okay. And if you're being down on yourself, they know that. Te estás oprimiendo a ti misma. Ellos lo saben. So don't. Quieren que no lo hagas. They get upset when you're hard on yourself. Dice que se molestan cuando eres tan dura contigo misma. O sea, like Roxana's grandmother. Como la abuelita de Roxana. Same thing. Yeah. Yeah, they're not dead. I consider the dad would be
ghosts that have not crossed over because they may have Dice que yo unresolved considero issues. que los que no han cruzado al otro lado son los que tienen problemas, pero una vez que tú ya trascendiste, estás en presencia del cielo. No hay por qué estar descansando. Qué hermoso. Yeah, ghosts have problems. She says that, dice que los fantasmas tienen problemas porque ellos no han trascendido. Okay. She says it's beautiful. Roxana saying it's so beautiful. Thank you so much, Tamara. Gracias, Thank you. gracias, gracias, De nada. chicas. Ha Gracias. sido precioso. Tamara, Ana Cecilia, eres una súper traductora. Gracias, lo he disfrutado como no te imaginas. I've really enjoyed this, Tamara. Thank you both for having me here. Gracias por tenerme aquí. Y gracias, Patty, también por permitirnos conocer tu historia. Thank you so much. Gracias, gracias a las tres. Gracias, Tamara. Roxana. Tamara, sorry, yo puse en la descripción de este video, están todas las redes de Tamara. Okay, in her description, we have all your media, your Links. right. I'm so Links. tired. Ajá. Everything where they can contact you. Pero si ella quiere que demos otro contacto para But que if you las want personas... us to put something else, let us know, and she will add it in this video. Oh, certainly. Just my YouTube channel, and then if someone Canal wants de YouTube, like yeah. a reading, southernbellemedium.com. Que hace lecturas del Southern Belle Medium.com. Medium.com. Yeah. Ok, entonces ahí Esa está. página And es that's good. YouTube, es lo único. Ok. And I want to thank Roxana for having Quiero this agradecer platform por tu to plataforma, enlighten and encourage people. por dar luz y animar a las personas con este tema. Que te quiero agradecer por este espacio que tienes. And I like that you're gutsy. Y que le gusta que seas de agallas. And I thank you, Anna, for translating. You must be exhausted. Y agradezco a Ana Cecilia por haber traducido y debes estar agotada. Un poquito, but I'm more happy than tired. Estoy más contenta que cansada. Yeah, me too. And Thank I want you. to thank Patty for being brave to do this Gracias, live. Pati, por ser tan valiente y haber contado esta historia. It didn't just hopefully help you, but it helped others that have had a deep loss. Seguramente no solo te ayudó a ti, sino a muchos otros que han pasado por cosas como tú. Yes. Seguro. Much love to No all of you. tienes tu mute, tu micrófono. Es las personas que estamos en duelo, es lo que esperamos oír, saber que nuestros seres no están muertos. Us, people like me that are grieving, this is what we want to know, that they're alive and that they're with us. That's what we want to know, so thank you. Thank you. And I wish you many blessings to all of you. Beautiful, strong women. Les deseo muchas bendiciones a todas ustedes, son mujeres hermosas y fuertes. Thank Gracias. you. Yes. Yes. Gracias. God bless Bye. you. God Thank bless you. you. Thank you. Bye. Bravo. Chao. Thank you. Gracias. Ciao.